Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 14 de ¿qué hubiera pasado si Naruto y Sasuke se hacían amigos desde niños? Antes de empezar le mando un saludo a Meliodas Van y Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 14. Al final resultó que, tener una segunda persona cerca para ayudar a lidiar con la defensa perfecta de Gaara ciertamente eliminó un poco de esa reputación intocable que había construido para sí mismo. Cada vez que Sakura estaba a punto de darle un golpe al chico, obligando a la arena a responder, Sasuke atacaba desde la otra dirección, esquivando la guardia del Jinchuriki y dando un golpe propio en la espalda de Gaara, obligándolo a retroceder, haciéndolo estallar. Equilibrio, y hacer que un ataque de seguimiento sea aún más fácil para los dos. Entonces, a Sakura le pareció aún más extraño que, a pesar de lo bien que iba la pelea, se sintiera más nerviosa que nunca mientras los dos continuaban lamentándose sobre su oponente. ¿Por qué tengo la sensación de que él podría cambiar esto en cualquier momento? Fueron los ojos de Gaara, en realidad, los que le dieron una pista de por qué tenía miedo. No estaban en pánico, ni asustados, ni traicionaban el dolor o el agotamiento. Eran duros. Enfocados solo en absorber información. Cuando Sasuke se movió detrás de él, los ojos de Gaara lo siguieron, rastreando y analizando mientras observaba cómo la patada se bloqueaba en su arena, e incluso cuando Sakura apuñaló un kunai en su estómago, que el chico bloqueó con su piel exterior de porcelana, los ojos nunca dejaron su figura. Siento que solo está esperando. Sakura se estremeció ante la idea. No parece que estemos ganando esto. Se siente como si estuviera perdiendo a propósito. No, eso no estaba del todo bien. Lo estaban empujando, eso era seguro. Pero no parecía ser suficiente. Gaara estaba perfectamente dispuesto a ceder. Pero se necesitaría más de lo que estaban dando en este momento para que se rompiera. Sasuke. Ella gritó desafortunadamente, sus palabras sacudieron la concentración del chico, causando sin darse cuenta que Sasuke tropezara un poco mientras intentaba otro ataque, probablemente asumiendo que ella seguiría y mantendría el ritmo que tenían. En un instante, Gaara pasó de la defensa a la ofensiva, lanzando una trampa que sabía que se avecinaba, pero que aún no había podido detener. Su arena se deslizó por la corteza debajo de ellos, envolviendo la pierna de Sasuke y empujándolo hacia adelante. Su amiga salió disparada unos metros por el aire y luego se estrelló contra la madera debajo de él, golpeando con un crujido repugnante. Gaara arrojó su cuerpo sin vida del árbol en el que estaban parados, y Sakura observó, con sus sentimientos casi silenciados, mientras su amigo caía en silencio. Sin pensarlo, se movió, cayendo en línea con el chico que caía en picada y atrapándolo, aterrizando con fuerza en otro árbol, tal vez a 20 o 30 pies por debajo de donde habían estado antes. Tengo suerte de que no me rompieran los tobillos. Sakura pensó a través de un siseo. Todavía no se siente muy bien, pero al menos están intactos. Había atrapado al chico, claro, pero también había tenido que hacerlos caer, y en este momento, sus piernas ardían con un dolor feroz, en un grado similar a cuando había sido apuñalada antes, pero de una manera diferente. Caminó por completo. Ese dolor antes había sido agudo. Ahora, era un dolor doloroso y constante. Era más fácil ignorarlo mientras se ponía de pie, enfrentándose al oponente que había aterrizado ante ella hace unos segundos, pero eso no significaba que pudiera permitírselo. Probablemente no debería haber estado de pie en absoluto, dado que la herida en su estómago todavía estaba irritada. No había querido decir nada, no y retrasar su persecución, pero la costura que le habían hecho en su herida había sido de mala calidad y rápida, hecha apresuradamente por un Kakashi que parecía un poco fuera de sí. Sus manos habían estado temblando, aunque por su vida no podía imaginar por qué. Mientras saltaban hasta aquí, usando la línea de árboles como una especie de carretera, las puntadas habían comenzado a deshacerse una por una, hasta que por fin la herida sangraba abundantemente, tanto como antes. Ya había perdido mucha sangre antes, y ahora, el mareo había regresado con fuerza, haciendo que su visión temblara, junto con sus piernas, mientras trataba de poner una fachada amenazante para el chico que tenía delante. También te ofreceré un trato. Gaara dijo simplemente, perfectamente calmado mientras daba un paso adelante. No tengo ningún objetivo relacionado con lastimarlos a ustedes dos. Si me permiten atarlos, iré con mis hermanos sin lastimarlos, y tampoco lastimaré a los miembros de su escuadrón. Eso, no parece tan malo. Sakura pensó en silencio para sí misma, tratando de ignorar el dolor en sus piernas y el giro de su visión que amenazaba con derribarla por completo.
Podría simplemente rendirme. Eso está bien, ¿verdad? Pero había algo en toda la situación que la hizo pensar que no podía. Todo el plan de Gaara giraba en torno a escapar, llegar a algún lugar donde los ninjas hojas no pudieran verlo, ¿y luego qué? ¿Qué estaba tratando de lograr escabulléndose? Tal vez fue una tontería, pero su instinto le dijo que si dejaba escapar al chico que tenía delante, mucha gente pagaría el precio de su debilidad. Pero, ¿cómo puedo luchar contra él? ¿No es obvio? Te han dado poder. Úsalo. Una sonrisa tranquila se posó en el rostro de Sakura, y cuando se giró para mirar al chico que tenía delante, inmóvil y pareciendo completamente por encima de toda esta situación, sintió que un poco de ira por el chico la atravesaba. Amenazar mi hogar, lastimar a mis amigos, intentar matar a Ino, no te perdonaré, lo siento. Ella respondió después de unos segundos, sintiendo que una energía oscura comenzaba a fluir a través de ella, originándose en un punto singular en la parte posterior de su cuello. Pero no puedo darme el lujo de rendirme. A pesar de su situación, Gaara simplemente asintió, una expresión en blanco, casi sin emociones, se asentó en su rostro mientras se preparaba para el combate una vez más. Entiendo. Habló simplemente. Yo tampoco puedo rendirme. Hubo un momento mientras se precipitaba hacia adelante donde Sakura sintió que su mundo se desvanecía brevemente. Pensó que podría haberse desmayado en ese mismo momento, demasiado cansada y habiendo perdido demasiada sangre para seguir adelante. Pero había algo que la mantenía en pie. Tal vez era el cuerpo sin vida de Sasuke, silenciosamente contando con ella para protegerlo detrás de él. O tal vez fue el pensamiento de la gente en el pueblo más allá de ellos, ya lidiando con amenazas de todos lados, desesperados por ayuda. O tal vez fue algo completamente suyo, una voluntad de hierro que acababa de descubrir en el fragor de la batalla, lo que le permitió mantener la calma y seguir adelante, sacando un kunai y poniéndolo frente a ella. Ella simplemente no lo sabía. Se deslizó debajo de la arena de Gaara mientras ésta pasaba sobre ella, apuntando directamente a su cabeza, y saltó fuera de la maniobra, acercándose a su oponente con las piernas primero y conectando directamente con el estómago del niño, enviándolos a ambos en espiral hacia el piso. Sakura se recuperó primero, agarrándose locamente de la corteza debajo de ella y apenas logrando llegar al cuerpo boca abajo de Gaara antes de que pudiera levantarse. Levantó su kunai por encima de su cabeza, preparándose en un breve momento para golpear con el cuchillo la espalda de su oponente. Sabía que la seguridad de las decenas de miles de ciudadanos de la aldea de la hoja estaba por encima de la vida del niño debajo de ella. Sakura, sin embargo, no pudo quitarse la imagen de la expresión temerosa de Kin cuando amenazó la vida de la niña, mientras suplicaba, y cuando Sakura, después de haberlo visto todo, casi había hecho caer su espada sobre el suelo. Chica. Esa vacilación, por pequeña que fuera, fue suficiente para que el golpe en la espalda de Gaara fuera más débil de lo que quizás debería haber sido. El niño gritó de dolor, seguro, pero no estaba fatalmente herido, y cuando la arena que inicialmente había fallado en su objetivo regresó, obligando a Sakura a alejarse, ella vio como la arena de porcelana que cubría su espalda se desprendió, revelando una mancha de sangre que amenazaba con derramarse a través de la fina tela que cubría su cuerpo. La arena del niño amenazó con alcanzarla casi inmediatamente después de detenerse a respirar, por lo que se vio obligada a seguir adelante, saltando sobre el arroyo que se aproximaba y dando vueltas alrededor de un árbol para evitar otro. Su respiración salía en jadeos ásperos y, sin embargo, solo habían pasado quizás 30 segundos desde que comenzó su pelea. Como mínimo, su oponente lucía una lesión de un grado similar a la que ella llevaba. No estaban exactamente iguales, dado que sus piernas todavía se sentían como si estuvieran en llamas, y estaba empezando a pensar que se había torcido algo, pero podía luchar contra eso. El problema vino en la resistencia. Estaba bastante segura de que si se trataba de eso, tener un monstruo gigante en tu pecho que actuaba como una especie de batería significaba que superabas prácticamente a cualquiera en una pelea directa. Incluso con ambos luciendo heridas, si Gaara se parecía en algo a Naruto, entonces Sakura imaginó que incluso ahora el corte en su trasero se estaba cerrando, como si una pequeña e invisible aguja de coser lo estuviera cerrando. Ella no tenía tales beneficios. La marca de la maldición, por lo que había visto, amplificó sus capacidades físicas y le dio una reserva adicional de chakra para trabajar en combate, pero no curó sus heridas, simplemente la hizo olvidar el dolor. Cada vez que miraba su vestido rojo, encontraba la tela pegada a ella, cubierta de sudor y, lo que es un poco más importante, de su sangre. Tenía que terminar esto rápidamente.
Tenía que llevar a Sasuke de vuelta a la aldea. No puedo caer, al menos hasta que pueda ayudarnos a los dos. Un dolor agudo atravesó su marca de maldición, como si creciera, pero lo ignoró cuando la arena una vez más amenazó con apoderarse de su posición. Dio una voltereta hacia atrás, aterrizando en una rama a unos 10 pies de distancia de Gaara y mirando la arena para tratar de encontrar un patrón. En este punto, tenía que esperar que tuviera alguna debilidad manifiesta que simplemente había pasado por alto todo este tiempo. Era prácticamente lo único que podía rescatarla a ella, y a Sasuke por poder, de la situación en la que habían estado atrapados. Y, sin embargo, la arena pareció calmarse cuando los ojos de Gaara se agrandaron, casi sobresaliendo de su cabeza cuando su mano derecha tocó el costado de su cabeza, apretando los dientes mientras el dolor parecía extenderse por su rostro. Gaara susurró en voz baja, parte de su apariencia de calma se desvaneció cuando se estiró y tomó su cabeza entre sus manos. Shukaku. Cállate. Sus ojos se abrieron ante la caída del nombre. ¿Tenía Gaara la capacidad de comunicarse con su bestia con cola, incluso en combate? Cuando recordó, Sakura recordó que Naruto dijo que cuando su vida casi había terminado por el ataque de Aku, las 9 colas se le acercaron y se burlaron de su amiga sobre cómo iba a tomar su cuerpo. ¿Eso significaba que esta bestia con cola estaba tratando de hacer algo similar? No creo que pueda manejar algo así. Sakura pensó, sus pensamientos se aceleraron mientras daba un solo paso hacia el chico. Si pudiera detenerlo, Gaara, tienes que luchar contra eso. Ella le gritó, tratando de que el niño prestara atención a sus palabras mientras se agarraba el cráneo con locura, como si el dolor fuera peor que la herida en la espalda. No escuches a Shu, callarse la boca. Gaara gritó, sus ojos inyectados en sangre mientras la miraba. Todos ustedes, malditos ninjas de las hojas. Cállense. 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 Sin darse cuenta, Sakura siguió la demanda del chico, quedándose en silencio casi de inmediato mientras divagaba. Aquí estaba yo, olvidando las cosas más básicas por culpa de ustedes, bastardos. El chico gritó, realmente parecía haberse perdido mientras se balanceaba salvajemente, la parte superior de su cuerpo agitándose de un lado a otro. No puedo confiar en nadie. No puedo confiar en nadie. El niño cayó de rodillas, golpeando con sus manos la corteza debajo de él y enviando astillas de madera volando mientras se arqueaban en el aire. Finalmente, después de casi 30 segundos seguidos en los que la parte inferior de los puños de Gaara sangraron, Gaara se quedó quieto, aunque si eso era algo bueno o no, Sakura aún no podía decirlo. Ese chico, Naruto, dijo que era como yo. La voz del pelirrojo era mucho más tranquila ahora, pero aún tenía un tono peligroso detrás de ella, como si el velo que Gaara había mantenido sobre sus emociones no pudiera volverse a poner. ¿Cómo es que es tan fácil hablar con los demás, y cómo es que quieren estar cerca de él e interactuar con él? ¿Por qué no lo odian? ¿Cómo escapó de ser un monstruo? Había demasiado que desempacar sobre esa declaración, demasiadas cosas que Sakura podía analizar y analizar en exceso, pero eso no significaba que tuviera tiempo para hacerlo. En su lugar, presionó directamente hacia lo primero que su mente le dio mientras el dolor que la marca de la maldición usualmente silenciaba comenzó a fluir de regreso a través de su forma. Naruto no siempre fue tan popular. Dijo simplemente, atrayendo la atención del Jinchuriki mientras continuaba hablando. Él solía ser ruidoso, molesto y desagradable. Realmente no tenía ninguna cualidad redentora de la que hablar, y si soy honesto conmigo mismo, lo juzgué en gran medida basándome solo en eso. Gaara parecía confundido, pero no habló, incluso cuando ella le dio la oportunidad de hacerlo, así que sintió que era mejor continuar antes de que decidiera intentar matarla de nuevo. Pero había algo en él que cambió cuando conoció a Sasuke. Sakura respondió simplemente, mirando por encima del hombro a la forma inconsciente del chico en cuestión, que parecía estar respirando más uniformemente ahora que antes. Tal vez fue solo la forma en que apareció en la superficie, pero de repente las mejores cualidades de Naruto, que era un chico amable y considerado, que valoraba a sus amigos por encima de todo, comenzaron a brillar sobre sus más negativos. Gaara estaba prestando mucha atención, y ya sea que viera o no algo que pudiera emular a sí mismo o simplemente escuchara la historia de Sakura hasta el final, ella sabía que tendría que esperar y ver. Si no recuerdo mal, fue unas pocas semanas después de eso que Ino y yo también nos hicimos amigos de ellos dos, y a medida que pasaron los años, bueno, las payasadas de Naruto no se detuvieron, pero se mantuvo alejado. Más en línea de lo que había estado antes. Nos aseguramos de eso. ¿Eso es amistad?
Sus ojos se abrieron cuando miró a Gaara, los ojos del chico se llenaron de asombro mientras la miraba, aparentemente habiendo llegado a una gran epifanía. Es que... estás sonriendo. Gaara sonaba casi emocionado, lo cual, incluso en las breves interacciones de Sakura con el chico, era algo que nunca había visto. Cuando piensas en alguien, o hablas de alguien, y eso te hace sonreír, eso es amistad. El chico prácticamente había gritado sus últimas palabras, como si finalmente equiparara sus propias experiencias con las palabras con las que había sido asaltado constantemente por las personas que había conocido en Leaf Village. Supongo que lo es. Sakura razonó, el dolor de la herida en su estómago estalló, causando que se doblara y casi cayera de bruces. Quiero decir, no veo por qué es mejor o peor que cualquier otra explicación, así que, claro. Supongo que también podría ser amistad. Gaara no sonrió como ella esperaba que lo hiciera, pero su expresión perdió algo del filo que había tenido antes. Pero entonces, ¿por qué no sonrío o me río cuando pienso en mis hermanos o en Naruto? Gaara miró hacia ella, aparentemente confundido. ¿Por qué no siento nada? No es como si los odiara, no siento lo que siento por mi padre hacia ellos, pero tampoco me atrevo a sonreír por ellos, esto está resultando ser un poco más de lo que esperaba. Sakura bromeó secamente cuando el dolor se volvió demasiado para ella. Pero esto es definitivamente mejor que luchar hasta la muerte. Realmente no puedo responder a tu pregunta. Comentó, agarrándose el estómago mientras caía hacia atrás, apoyándose contra el árbol detrás de ella mientras se deslizaba por él. Ojalá pudiera, pero desafortunadamente, no es tan simple. La razón por la que no hay una definición concreta de amistad es porque todos la experimentan de una manera diferente, o, bueno, creo que lo hacen, al menos. Gaara apretó los dientes, mirando sus manos sangrantes y magulladas mientras lo hacía. La arena todavía salía de ellos desde donde había roto su armadura improvisada, habiéndolos golpeado contra la corteza lo suficiente como para fracturar la estructura de porcelana, y ella no podía imaginar que se sintiera bien para él tener que los granos cayendo en sus heridas abiertas. Pero entonces, ¿cómo sé lo que significa este sentimiento en mi pecho? Es simple. Ambos se giraron de repente, la arena de Gaara se elevó para formar una barrera protectora frente a él, pero cayó un segundo después cuando vieron quién cojeaba hacia ellos. Sasuke ciertamente había visto días mejores, pero parecía que al menos podía moverse, así que eso era una ventaja. ¿Qué es lo que quieres decir? Esa sensación. Sasuke habló, acercándose a ellos dos y sentándose lo suficientemente cerca de Sakura para protegerla en caso de que el chico frente a ellos decidiera que había terminado de hablar. Eso es amor. Tanto sus ojos como los de Gaara se agrandaron. No era exactamente la respuesta más original, diablos, Sakura estaba bastante segura de haber escuchado exactamente la misma conversación en algunas de las novelas románticas de mierda de su madre, pero eso no lo hacía menos cierto. Sin embargo, por la mirada en el rostro de Gaara, parecía sentirse un poco diferente al respecto. ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué quieres decir con que estoy preguntando por qué crees que sentiría esas cosas? Gaara negó con la cabeza, y si no estuviera tan atrofiado emocionalmente, Sakura sintió que él también se habría reído, como si los llamara tontos a ambos. Solo me amo a mí mismo. Así es como he elegido vivir. Mis hermanos pueden ser útiles para mí, pero, ¿no eres tú quien dijo que sentías algo por ellos hace unos minutos? Sasuke respondió, causando que el chico dejara de hablar. Dijiste que sentías un dolor en el pecho, ¿no? Ese es tu amor por tus hermanos, en guerra con tu deber y tu misión. Gaara retrocedió ante ambos, poniéndose de pie y agarrándose la cabeza con las manos mientras retrocedía varios pasos, tratando desesperadamente de escapar de la verdad de sus palabras o del dolor en su cráneo. Quizás una combinación de los dos fue más precisa. Cállate, susurró Gaara en voz baja, susurrando quizás a Shukaku, o quizás a ellos. Yo no, ¿qué hago? El niño susurró en voz baja, mirándolos con el rostro oculto detrás de las manos. No puedo abandonar mi misión. Ellos pusieron su confianza en mí. Oh. No. ¡No! Gaara gritó de repente, sacudiendo la cabeza como un loco mientras seguía hablando. Solo me están usando. Gritó Gaara, sus pupilas temblaban cuando descubrió la verdad. Bien, eso es bueno. Los usaré de vuelta. Volvió a mirarlos, sonriendo ampliamente. Simplemente los mataré a ustedes dos, y luego, entonces todo puede volver a ser como solía ser. Gaara dejó caer sus manos a los costados y Sakura se encogió al ver el lado derecho de su rostro. De vuelta a cuando todo tenía sentido.
Era monstruoso, como si se hubiera hinchado a un grado casi insano. Sin embargo, no parecía ser piel de lo que estaba hecho. En cambio, era como arena y, sin embargo, también tenía marcas extrañas. Las palabras de Ino volvieron a ella, sobre cómo el monstruo que había visto, Shukaku, tenía marcas en la arena que formaba su cuerpo. ¿Se ha ido para siempre? Sakura se preguntó mientras se preparaba para el combate, permitiendo que la marca de la maldición fluyera una vez más por la parte superior de su cuerpo. ¿O sigue ahí dentro? Sakura, ¿qué pasó? Se volvió hacia Sasuke y se encontró con la mirada preocupada del chico con una pequeña sonrisa. Probablemente sobre la marca de la maldición, supongo. Te desmayaste y la herida en mi estómago se volvió a abrir. No tuve más remedio que confiar en el poder de las marcas de maldición. No, eso no. Los ojos de Sasuke se entrecerraron. Estoy preguntando sobre esto. Extendió la mano detrás de su cuello, e inmediatamente, Sakura no pudo evitar pensar que el chico se estaba volviendo un poco loco. ¿Olvidó cómo se ve la marca de la maldición? Un segundo después tiró de algo que hizo que todo su cuerpo se moviera, y sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué estás agarrando? ¿Quieres decir que no sabías que había una rama de árbol saliendo de tu marca de maldición? ¿Esperarlo? Un mareo repentino la sacó de esos pensamientos y se dio cuenta instantáneamente de que la marca de la maldición debía haber estado suprimiendo los efectos de su pérdida de sangre. Su visión se nubló cuando sus piernas cedieron y cayó hacia atrás, apenas logrando detener su descenso contra el árbol detrás de ella. Observó la boca de Sasuke abrirse y cerrarse, pero no pudo escucharlo. Podía sentir el calor de sus manos mientras la levantaban, y el viento en su piel mientras volaban por el aire, aterrizando en una rama cercana y apenas evadiendo el poder explosivo del nuevo brazo derecho de Gaara cuando irrumpió en el tronco del árbol en el que acababan de estar parados. Pero incluso esos sentidos se estaban desvaneciendo, y cuando sus ojos se cerraron, lo último en lo que pudo pensar fue en las últimas palabras que había escuchado decir a Sasuke. ¿Por qué habría una rama saliendo de mi marca de maldición? En cualquier momento, Naruto. Sí, estoy trabajando en ello. La invocación iba más o menos. El problema era que él y Kakashi necesitaban que todo saliera a la perfección, dado que había una hidra gigante tratando de tragarse a ambos. Realmente lo estoy intentando, te haré saber. Dijiste que serías capaz de hacerlo. Bueno, mentí un poco, de acuerdo. ¿Por qué? Una pregunta decente, fácilmente respondida si Naruto estuviera dispuesto a admitir que estaba un poco asustado de que si decía que podría fallar, entonces no habrían tenido mucho plan en primer lugar. Eso y un poco de necesidad egoísta de mostrar lo fuerte que era ahora. Ninguno de esos me hace sonar como una muy buena persona. Naruto pensó con una mueca. Supongo que simplemente no diré nada. Mira, debería ser capaz de manejar esto, solo dame un segundo. Gritó Naruto, mordiéndose la piel de su pulgar que ya había logrado curarse solo, gracias a su pánico que hizo que parte del chakra del 9 colas corriera por su sistema. Esta vez seguro. Naruto. Escuchó el grito y asumió que algo estaba a punto de matarlo. Esquivó hacia atrás, esquivando apenas la mandíbula colapsada de una de las 3 cabezas de la hidra. Arrancó un gran trozo del edificio en el que habían estado parados, y Naruto tuvo que esforzarse mucho para no imaginarse que era él. No funcionó muy bien, pero al menos vino con la advertencia de que no era él y que todavía estaba bastante vivo. Aún así, tal vez fue solo la emoción de casi morir por 8ª vez en 5 minutos, pero se sentía bastante bien, físicamente. Levantó su mano por encima de él, preparándose para golpearla contra el techo debajo de él, y sintió, solo por un segundo, el chakra dentro de él. No era suyo, incluso ese grupo aparentemente grande de chakra había sido demasiado pequeño para convocar a Gamabunta de manera confiable, y si iba a convocar algo tan grande como él, necesitaría algo más. Metió la mano en su pecho, dejó una nota silenciosa, casi suplicante, con el 9 colas, solicitando tanto chakra como la bestia podía permitirse darle, y bajó la mano al suelo. Jutsu convocando. Por primera vez en más de 2 semanas, todo su mundo se convirtió en humo blanco. Una sonrisa medio enloquecida se apoderó de su expresión, y cuando el animal debajo de él, quienesquiera que fueran, se levantó en toda su altura, usó su chakra para recorrer su espalda, prácticamente saltando arriba y abajo de la emoción. «Yo», gritó cuando llegó a la cabeza del sapo. «¿Cuál es tu nombre?».
La bestia no respondió, en cambio, simplemente se tambaleó hacia un lado, trayendo su enorme escudo y golpeándolo contra una de las cabezas de carga de la hidra, antes de saltar hacia arriba, prácticamente asustando a Naruto mientras lo agarraba por su querido vida, y golpeando su arma sobre la cabeza ofensora, cortándola limpiamente. Mis disculpas por no responder a su pregunta antes. El sapo enorme habló cortésmente. Mi nombre es Gamaken, y me temo que soy bastante torpe. Ino y Aku fueron vistos alrededor de la mitad del camino y, desafortunadamente para ellos, no era otro grupo de exploración. Leaf Ninja. A las 5 en punto. Corrieron tan rápido como sus heridas les permitieron. Desafortunadamente, esto no fue particularmente rápido. Sin embargo, no fueron lo suficientemente lentos como para ser atrapados de inmediato, lo que les dio tiempo para intentar encontrar un método para evitar a sus perseguidores. El problema, por supuesto, era que los ninjas del sonido que los perseguían eran Jonin, y no iban a dejarse engañar por un simple truco, mucho menos por un escondite o una distracción barata. En el lado positivo, no parecía que ninguno de los ninjas que los perseguían fuera tan rápido, incluso si los estaban ganando poco a poco, eso era de esperar, dado que los dos tenían quemaduras a lo largo de sus piernas, que impidió que realmente lo reservaran. Ellos vienen. Aku habló con una calma casi antinatural. No podremos llegar a la arena sin que nos alcancen. No a esta velocidad. Mientras pronunciaba las palabras, Aku saltó hacia adelante y giró en el aire, disparando 10 o más senbon hacia la multitud de ninjas que los perseguían. Si los pequeños gritos que Ino escuchó eran algo por lo que pasar, entonces al menos algunos dieron en el blanco. ¿Cuántos senbon tienes? Ino preguntó mientras el chico la alcanzaba, habiendo corrido mucho más rápido de lo que razonablemente debería haber hecho. ¿Podríamos mantenerlos a raya con esos? No estaba exactamente preparado para una pelea cuando salí a disfrutar de las festividades. Aku habló con un toque de humor seco en el fondo de su voz. Me quedan tal vez 20 de ellos, y esa es una estimación bastante alta. Ino mordió una maldición que burbujeó a través de su garganta. Si las personas detrás de ellos escucharan, podrían dejar de dudar como lo estaban ahora y moverse para matar. Por el momento, parecía que sus agresores estaban siendo cautelosos, probablemente inseguros de si dos niños en medio de una zona de guerra no era una trampa extraña o si los dos tenían más experiencia o eran más peligrosos de lo que creían. También podría haber sido que no los vieron a los dos como una gran amenaza y, como tal, estaban conservando chakra que podrían haber estado usando para descargar poderosos jutsu a distancia en sus traseros. Para ser honesta, pensó Ino con una risa sin alegría. Me lo llevo. Corrieron por un área en particular que Ino reconoció, y se dio cuenta de que eso significaba que estaban a solo unas pocas cuadras de su destino. Había podido ver la arena desde que saltaron sobre los tejados, pero eso no significaba que fuera particularmente fácil medir la distancia cuando todos se veían exactamente iguales. Sin embargo, estar tan cerca de un refugio seguro significaba naturalmente que sus enemigos estaban listos para dejar de lado la precaución. ¡Ah, al diablo! El capitán ninja del sonido gritó detrás de ellos. Dale, hazlos pedazos. Estilo de fuego. Disparo de llamas explosivas. Una bola de energía resplandeciente se disparó directamente más allá de Aku e Ino, pasando entre ellos a una distancia demasiado cercana para su comodidad, y aterrizó en el siguiente techo. El edificio detonó un momento después, enviando escombros y llamas al cielo e impidiendo que siguieran adelante. Fin de la línea, mocosos. El ninja que había tirado el jutsu, aparentemente llamado Dale, gritó. Estilo de fuego. Disparo de llamas explosivas. Este estaba dirigido a los dos, el anterior solo había sido para atraparlos en su lugar. El proyectil voló hacia ellos dos, e Ino solo tuvo tiempo suficiente para desear que su vida hubiera terminado un poco más fría antes de que el impacto del jutsu fuera interrumpido por una enorme pared de hielo. Lanzamiento hielo. Muro de hielo. La masa de agua congelada se hizo añicos casi instantáneamente al entrar en contacto con el otro jutsu, pero evitó que la explosión los matara a los dos. Ino había esperado morir con la misma facilidad por los fragmentos de hielo volador que la clavaron en los próximos momentos, pero cuando la golpearon, inmediatamente se derritieron en agua, cubriendo su piel inofensivamente. ¿Fue esa llama la que derritió el hielo antes de que nos golpeara, o está bajo el control de Aku? Por la forma en que el chico cayó de rodillas un segundo después, parecía lo último. No podía imaginarse formar hielo y luego derretirlo de inmediato en vapor de agua era algo particularmente fácil de hacer, especialmente para Aku, que ya estaba exhausto.
Bueno, está bien entonces. El capitán de antes caminó hacia ellos dos, sonriendo con arrogancia mientras pasaba junto a los restos de la pared de Aku y hacia un charco cada vez mayor que crecía de ella. Ha sido divertido, niños, pero tenemos lugares para estar. Se inclinó, sacó un kunai y lo puso delante de él. Trata de no tenerlo contra nosotros. El kunai voló hacia abajo, pero justo cuando estaba a punto de golpear el pecho de Aku y probablemente matarlo, se detuvo. ¿Qué hiciste? El capitán miró hacia abajo, hacia donde el hielo ya había cubierto la mitad de su cuerpo. El inocente charco de agua en el suelo se había congelado y trepaba por el cuerpo del hombre, usando el agua que había explotado de la pared de hielo antes como un medio para congelar al ninja en su lugar. Maldito bastar, la voz del ninja se cortó cuando su cabeza también se congeló, y un segundo después la escultura dejó de moverse. Si no tuviera que adivinar, sus estructuras internas también se habían vuelto demasiado frías para funcionar. El hombre que tenían delante estaba muerto. «Capitán», gritó uno de los ninjas, sacando un arma extraña que parecía un cruce entre una aguja y un látigo. «Te mataré». Los otros dos ninjas, uno de los cuales no recordaba como Dale, también cargaron hacia adelante, empuñando sus propias armas únicas. La mano de Aku se posó en su abdomen, de una manera que en cualquier otro momento la habría sonrojado y lo habría abofeteado, pero ahora la tenía mirando hacia él, preguntándose qué quería. Él le dio solo una pequeña sonrisa, antes de que él la empujara desde la azotea. Ella gritó mientras caía, de tantas cosas diferentes. Estaba, por supuesto, el miedo de caer unos buenos 50 pies hacia el suelo, pero eso quizás era secundario a la frustración que sentía por ser salvada. Aku había dado su vida, tan casualmente, para salvar la suya. Miró hacia el techo, esperando más allá de toda esperanza que la figura del niño también se manifestara. Todo lo que apareció más allá del horizonte de acero fue una explosión masiva, algunos gritos y luego silencio. Ino golpeó el suelo con fuerza, colapsando sobre el suelo debajo de ella en un montón y sintiendo lágrimas nadando a través de su visión. Quería gritar de dolor, pero cuando abrió la boca, no salió nada. Quizás estaba tan completamente conmocionada por la situación que ni siquiera podía hacer ruido. Solo podía sentarse en el suelo, un ninja roto e indefenso, y desear que Aku, de alguna manera, sobreviviera a su encuentro con el ninja sobre ella. ¡No! Su mente le gritó, enviando fuerza a sus dedos que ella no sabía que existían y apenas se puso de rodillas. No seré una chica inútil y recatada. Me niego. Se empujó hacia arriba una vez más, sobre sus piernas que gritaban de dolor. En silencio, rezó para que no se rompieran. Después de unos segundos, pudo concluir que no debían haberlo sido, porque todavía eran capaces de cargarla. Bien. Eso significa que puedo ir a rescatar a Aku. Caminó hacia la entrada del edificio, ignorando las enormes pilas de escombros que se acumularon alrededor de las puertas rotas, y entró. No había nadie adentro, ni había cadáveres ni rastros de sangre. Por eso, Ino estaba agradecida, no estaba segura de haber sido capaz de soportar ver el cuerpo de un civil, especialmente no el de un niño. Mientras se dirigía hacia las escaleras en la parte trasera de la habitación, notó que sus piernas se entumecían. Se imaginó que no era una señal particularmente buena, considerando todas las cosas, pero no pudo encontrar dentro de sí misma que le importara. Si le permitía ver a Aku más fácilmente, aliviando el dolor para poder concentrarse en subir los escalones, entonces estaba bien. Cuando llegó al segundo de los 6 pisos del edificio, su visión ya comenzaba a distorsionarse. A medida que subía más, solo empeoró, y cuando llegó al techo, prácticamente tuvo que arrastrarse hasta el último tramo de escaleras. «Estoy aquí, Aku», jadeó cuando llegó a la puerta, empujándola aturdida. Por favor, que estés bien». Salió al techo e inmediatamente cayó de bruces, después de haber usado solo el impulso hacia adelante para abrir la última puerta y tener muy poco control sobre lo que sucedió después de eso. Cuando levantó la vista, fue para encontrar el techo un mar de sangre. Prácticamente apelmazó el hormigón debajo de ella e hizo que todo el lugar oliera fuertemente a hierro y podredumbre. Vio a Aku un segundo después, y el sonido que salió de su interior fue casi inhumano en su alivio. «Aku», gritó, levantándose una última vez y aterrizando sobre el chico, abrazándolo con fuerza mientras él simplemente inhalaba y exhalaba. «¿Estás bien?» «Sí». El chico habló con sencillez, sonriendo muy levemente mientras abría los ojos, pareciendo apenas capaz de mantenerlos abiertos. «Alguien apareció para ayudarme».
Levantó el brazo, señalando hacia la esquina de la azotea, donde un hombre con una gabardina negra estaba sentado tranquilamente en el borde, colgando las piernas y mirándolos. Su rostro estaba adornado con una máscara casi aterradora, y aunque su instinto inmediato le dijo que era el de Ambu, había otra parte de ella que pensaba que no podía estar más lejos de la verdad. ¿Quién eres tú? Ino preguntó, al menos queriendo agradecer al salvador de Aku, y tratando de ignorar la forma en que la máscara envió escalofríos por su espalda. ¿Quién soy no importa? El hombre de negro habló, levantándose un segundo después. Sepa que el hombre a quien le debe la vida es Danzo Shimura. Si debe agradecer a alguien, que sea él. Con esas palabras, el ninja saltó desde la azotea, cayendo fuera de la vista y, supuestamente, en las calles de abajo. Ino sintió que su cansancio se apoderaba de ella. Sabía que no podía seguir más y que, como mínimo, necesitaría descansar un rato. Sus ojos se volvieron pesados, y cayó al lado de Aku, apoyándose contra el simple saliente que él había apoyado contra sí mismo. ¿Danzo Shimura? Su mente se preguntó mientras el sueño la vencía. ¿Quién es ese? Y luego su conciencia se desvaneció. El sonido de la corteza al romperse llenó el aire a su alrededor mientras corría a través de las ramas del bosque, haciendo todo lo posible por no perder altura, para no darle a la bestia detrás de él un método fácil de emboscada. Sasuke terminó los sellos que había estado elaborando, giró en una moneda de 10 centavos lo más rápido que pudo y se llevó la mano a la boca. Estilo de fuego, gran jutsu de bola de fuego. Era, por definición, un ataque. En circunstancias normales, sintió que podría haber confiado en él para acabar con sus enemigos, si no directamente matar a algunos de ellos. Estas no eran, por supuesto, circunstancias normales. Había usado el jutsu de bola de fuego para prender fuego a los árboles detrás de él. Si lo hacía de una manera que hiciera que su perseguidor perdiera la línea de visión, entonces podría dar media vuelta en la confusión resultante, agarrar a Sakura y escapar lo antes posible. Los aldeanos podrían llamarlo un bastardo despiadado si quisieran, pero en este momento la amenaza de que algo podría pasarle a la aldea si dejaba que el monstruo que lo seguía vagaba libre fue eclipsada por la amenaza de que Sakura seguramente se desangraría en una hora. Y una hora estaba siendo bastante generosa. La herida en su pecho no había sanado, ni remotamente. El chico la había apuñalado en el estómago en su pelea anterior y, desafortunadamente, en la confusión y el caos del ataque de Orochimaru, Sasuke no había visto bien la herida. No podía dejar de maldecirse por eso ahora. Estúpido. Sus pensamientos internos lo reprendieron de una manera bastante inútil. Ella se estaba quedando atrás todo el maldito tiempo que estuvimos persiguiéndolos, y realmente no pusiste nada junto. Se dio la vuelta, tratando de despejar su cabeza de cualquier pensamiento inútil, y miró a su alrededor para ver si Gaara lo seguía. Sin embargo, aparte de los incendios que crecían rápidamente, no había señales de movimiento entre la línea de árboles. Sasuke dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, antes de correr debajo de las llamas y alrededor de donde predijo que estaría Gaara. Si tenía suerte, podría llegar a Sakura sin ser visto y desaparecer antes de que el chico supiera que algo estaba pasando. Sasuke probablemente debería haberse dado por vencido y aceptado que no era una persona muy afortunada en este punto de su vida, pero sintió que el hecho de que todavía tenía una pequeña esperanza era una señal de que lo estaba haciendo lo mejor que podía. Un árbol a unos 15 metros a su izquierda se derrumbó, aunque no podía estar seguro de si eso se debía a que las llamas lo consumían o a que la masa de Gaara lo destruyó. No ayudó que las llamas crepitantes le impidieran estar atento a cualquier amenaza a su alrededor. Era, por supuesto, una posibilidad de que sus amigos también pudieran perder sus enfrentamientos, y que cualquiera de los hermanos de Gaara pudiera aparecer para respaldarlo. Si llegaban, no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde para reaccionar. Desafortunadamente para Sasuke, todo lo que podía hacer en ese reino era esperanza. En teoría, sus compañeros de escuadrón deberían haber sido capaces de manejar sus respectivas peleas, pero la teoría solo servía de algo una vez que había evidencia que la respaldaba. Evidencia que Sasuke no tenía. Se agachó debajo de una rama, saltó sobre otra y saltó sobre otro grupo de ramas más anchas, donde la forma de Sakura yacía apoyada contra el árbol detrás de ella. No se veía bien, su rostro palidecía rápidamente por minutos y su respiración era superficial y entrecortada. Él tragó aire, le pasó los brazos por los hombros y la levantó sobre su espalda. Todavía no había señales de Gaara, y eso lo tenía más preocupado que nada.
Si el chico se estaba comportando como esperaba después de ceder a sus impulsos, asumió que el bosque estaría inundado con los sonidos de la explosión de cortezas y madera volando por todas partes. Sin embargo, no había ni un chirrido en la vegetación circundante, a excepción de las propias llamas de Sasuke, que continuaban rugiendo en la distancia, consumiendo constantemente el combustible a su alrededor. Algo está mal. Sasuke se dio cuenta mientras escaneaba la línea de árboles, saltando a una rama unos 3 metros más abajo del suelo. Tenemos que irnos, ahora. Si no lo hacemos, hubo un tirón repentino en su pierna derecha que lo hizo perder el equilibrio, casi cayéndose al suelo de tierra unos 10 metros más abajo si no hubiera agarrado apenas la rama mientras caía, aferrándose a la forma de Sakura gradualmente inmóvil con su izquierda brazo, enrollándolo alrededor de su cintura y aferrándose a ella desesperadamente. Miró hacia abajo, a los ojos de la bestia que sostenía su pierna, y trató de no estremecerse cuando la criatura lo agarró aún más fuerte, sonriéndole locamente. Te encontré. Gaara siseó. Sasuke maldijo en silencio, apenas logrando torcer su tobillo antes de que el monstruoso niño debajo de él pudiera poner todo su peso sobre él. Se lanzó hacia adelante, usando el árbol en el que acababa de estar parado como escudo para el brazo animal de Gaara, que salió disparado hacia su espalda a una velocidad estúpida. Cuando chocó con la corteza sólida entre ellos, partió el árbol casi sin esfuerzo, causando que la imponente estructura se derrumbara contra la tierra, aterrizando unos segundos después con un estruendo todopoderoso. Sasuke reprimió su pánico, manteniendo su cabeza girando mientras escaneaba su entorno, buscando desesperadamente algo que pudiera sacarlos a ambos de su situación. Nada en los alrededores gritaba seguridad, por lo que empujó hacia adelante. Intentó ignorar la forma en que sus pisadas eran seguidas por otras mucho más fuertes y ásperas, que sonaban a apenas 6 metros de él y que avanzaban con bastante rapidez. Juntó sus manos una vez más, contando con el impulso para mantener a Sakura sobre su espalda. Echó la cabeza hacia atrás, respiró hondo y luego desató otra gran bola de fuego. Golpeó los árboles directamente frente a él, y se incendiaron de inmediato. En su mano derecha, comenzó a juntar el chakra necesario para un Chidori. Al escuchar el canto revelador de los miles de pájaros, lo desató sobre 10 o más árboles mientras corría junto a ellos, enviándolos al suelo y, con suerte, a Gaara con ellos. Veámoslo superar eso. Pensó Sasuke, esperando más allá de toda esperanza que si eso no detendría a Gaara, al menos lo retrasaría. Escuchó un rugido como el que esperaba no volver a escuchar nunca más, antes de que el sonido de la madera astillada y las furiosas llamas lo consumieran. Empujó hacia adelante, ganando terreno a su perseguidor. 50 pies, 75, 100, lo perdí. Activó su Sharingan, mirando detrás de él en busca de signos de movimiento, y encontró, a unos 150 pies detrás de él, que Gaara todavía lo estaba persiguiendo, con una mirada de pura rabia en su rostro. Por supuesto. Sasuke remarcó con amargo cinismo. Nunca tendría tanta suerte, ¿verdad? Volvió al camino que tenía delante, serpenteando y zigzagueando a través de la complicada red de árboles, y haciendo todo lo posible por volver sobre los pasos que habían dado para llegar aquí en primer lugar. Si tengo suerte, entonces Shino, Shikamaru y Kiba ya deberían haber terminado sus combates, y si no lo estoy, bueno, no pensemos en eso. Si se encontraba con una batalla en curso con un Gaara enfurecido detrás de él, las cosas empeorarían. Su Sharingan detectó movimiento mucho antes de que una persona normal hubiera podido, y brevemente, un destello de esperanza se registró en el fondo de su mente. Se sofocó rápidamente cuando se dio cuenta de quién era en realidad el recién llegado. «Gaara, ¿dónde? Tú». Kankuro gritó, agarrando su brazo izquierdo en una muestra de dolor tan clara como Sasuke nunca había visto. Un escaneo rápido con el Sharingan también le dijo que el niño estaba favoreciendo una pierna sobre la otra. ¿Dónde está Gaara? Bueno, seguramente lo descubrirá en un segundo o dos. Un rugido espeluznante partió el aire a su alrededor, sacudiendo las hojas de los árboles y enviando animales dormidos de todo tipo dispersándose entre el follaje. Los ojos de Kankuro se abrieron como platos, aunque no con la sorpresa que Sasuke había esperado. Estaban llenos de miedo. Los propios ojos de Sasuke se entrecerraron. Entonces, ¿ha visto esta forma antes, o al menos sabe lo que es? No era tan exagerado pensar que los hermanos del chico en algún momento habían sido testigos de la transformación de Gaara. De hecho, habría sido más sorprendente si no lo hubieran sabido en absoluto. Pero el miedo en los ojos de Kankuro le dijo que ninguno de los hermanos sabía exactamente qué hacer al respecto.
Sasuke iba a confiar en ese miedo. No tenemos tiempo para pelear. Si nos atrapa así, dejó la pregunta abierta. No quería parecer tan terriblemente débil como realmente era, todo su cuerpo le dolía horriblemente y cargaba a otro camarada herido en su espalda. No habría sido necesario ser un genio para saber lo vulnerable que era en ese momento, pero aún así tenía que tratar de mantener las apariencias. En este punto, bien podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí. Kankuro asintió, dándose la vuelta, alejándose de Gaara y haciéndole señas para que lo siguiera. Estuve a la altura de tu amigo, pero, bueno, mis heridas fueron menos debilitantes. Ya casi no tengo chakra, pero todavía puedo pelear si es necesario. ¿Sabes dónde está Shino ahora? Preguntó Sasuke, sintiéndose un poco raro porque ahora estaba hablando normalmente con el chico que tenía delante, como si no hubieran estado tratando de matarse hace media hora. No, la última vez que lo vi, lo había envenenado bastante. Es una dosis letal, pero sentí que otra firma de chakra entraba en el área cuando me iba. Estoy bastante seguro de que se estaban llevando a ese niño a un lugar seguro. ¿Otra firma de chakra? Sasuke se preguntó. ¿Solo quién, mierda, muévete? Sasuke ni siquiera pensó. En lugar de eso, esquivó a la derecha, dejando que la enorme y monstruosa rama pasara a toda velocidad por su lado, y vio cómo rasgaba la tierra a unos 6 metros por debajo de ellos mientras se clavaba en la tierra. Era un claro recordatorio de lo que sucedería si alguno de ellos se hubiera interpuesto en su camino. Con Sakura en su espalda, no era el objetivo más móvil del mundo, pero ahí fue donde el Sharingan resultó útil. Sabía hacia dónde apuntaba Gaara mucho antes de que la mano del chico se lanzara hacia adelante. Corrieron un largo trecho, más y más hasta que Sasuke comenzó a reconocer ciertos puntos de referencia. Ahora se estaban acercando al pueblo. Lo que significaba que también se estaban acercando a la primera batalla de Genin. Aterrizaron en el suelo de abajo, el mismo Sasuke casi se agotó por arrastrar a Sakura sobre su espalda, solo para tener un ventilador gigante de metal apuntando inmediatamente a su rostro. Kankuro, ¿por qué caminas con un ninja hoja? Temari de la arena preguntó simplemente, luciendo levemente herida mientras daba un paso adelante, con los ojos duros. ¿Y dónde diablos está Gaara? Gaara se ha vuelto completamente loco. Kankuro gritó, mirando hacia la línea de árboles y estremeciéndose cuando vio temblar un árbol distante. Shukaku está en su cabeza, no creo que podamos traerlo de vuelta sin papá. Pero, este era el plan, ¿no? Temari preguntó débilmente, sonando inseguro incluso para Sasuke, justo cuando finalmente notó las formas inconscientes de los dos ninjas Leaf que habían luchado contra la chica, Shikamaru y Kiba, desplomados contra un árbol cercano. Simplemente salimos de su camino y lo dejamos, pero si entra allí sin estar completamente formado, entonces, existe la posibilidad de que pueda ser, lo entiendo. Está bien. Gritó Temari, sus manos temblaban. Lo sé, pero esta era nuestra misión, tenemos que... Realmente se preocupan por él. Era una conclusión simple, casi obvia. Por supuesto, los hermanos se preocuparon por su hermano menor, incluso si tenía un monstruo dentro de él. Ese vínculo que compartían, por frágil que fuera, seguía siendo muy real. Había una cierta parte de Sasuke, la parte cínica y pragmática, que le gritaba que usara esta nueva revelación como pudiera. También era un buen plan, aunque no quisiera admitirlo. La vida de Sakura estaba en juego, y eso significaba dejar de lado su moral muy levemente y aprovecharse de la ventaja que le habían dado. No lo amas. Sasuke gritó, tratando de sonar lo más indignado posible, como si estuviera ofendido por sus palabras. Se volvieron hacia él, ojos muy abiertos por la sorpresa. Sería asesinado sin importar qué si entrara en el pueblo. Sasuke apretó los dientes, una expresión de ira perfecta. Vas a sacrificar a tu hermano pequeño, todo por el bien de la maldita misión. Los dos ante él parecieron vacilar, sus ojos no se encontraron con los de él en alguna muestra obvia de culpa. Nosotros, un segundo después, la línea de árboles explotó, y Gaara se estrelló contra la escena, con una sonrisa maníaca en su rostro que no se disipó, incluso mientras miraba las expresiones temerosas de sus hermanos. ¿Qué hacemos? Gritó hacia Temari, tratando de recuperar el aliento para compensar el hecho de que arrastraba prácticamente el doble de su peso. Puedes tomarlo. Francamente, no creo que haya nadie que pueda enfrentarse a Gaara cuando está así. Temari respondió, levantando su abanico frente a ella para recibir una andanada de balas de arena. La única persona que podía derribarlo cuando se ponía así era nuestro padre, el Kazekage. Bueno, eso no es bueno.
Tendría que esperar que la chica estuviera exagerando a su hermano, entonces, porque si solo un ninja de nivel Kage tuviera alguna esperanza contra un Gaara completamente desatado, entonces eso sería un problema. Porque desafortunadamente, acababan de salir del nivel de ninja Kage. Yo no quiero dejarlo entrar al pueblo. Kankuro habló de repente, apretando los dientes y gritando hacia Temari. Tenemos que mantenerlo aquí. Podemos tratar de calmarlo. Temari todavía parecía estar en conflicto, o al menos, eso era lo que parecía decir la expresión de su rostro. Sus ojos estaban en el chico frente a ellos, observándolo en caso de que de repente cargara hacia adelante, pero no había nada concreto. Sin resolución. Parecía perdida. Temari. Kankuro gritó, tratando de sacar a la chica de su depresión. Él es nuestro hermano pequeño. Pase lo que pase, ese sigue siendo el caso. Cualquiera que sea el significado oculto que había detrás de las palabras del chico, pareció resonar en la usuaria del ventilador, ya que sus ojos se abrieron como platos y, por primera vez, levantó la cabeza, miró hacia Kankuro y asintió con una pequeña y triste sonrisa. Sí, lo es, ¿no es así? Tener esta revelación está muy bien, reflexionó Sasuke con cinismo. Pero aún tenemos que, ya sabes, detener a Gaara. Aquí, Kankuro señaló hacia él, chasqueando el dedo mientras trataba de recordar su nombre. Sasuke. Cierto, Sasuke, dame a esa chica, ahí. No tengo chakra, así que soy bastante inútil en una pelea, pero al menos puedo mantenerla a salvo. La parte lógica del cerebro de Sasuke concluyó que era una estrategia bastante sólida. Usar su miembro menos preparado para la batalla para llevarse el inconsciente era una solución simple a su problema. La parte más emocional del cerebro de Sasuke bien podría haberse inmolado quejándose de poner la vida de Sakura en manos de un completo extraño. Desafortunadamente tanto para ella como para él, Sakura no tenía muchas opciones. Derecha. Habló simplemente, tratando de ignorar el dolor en su pecho mientras arrojaba la vida de uno de sus amigos más cercanos a las manos de un enemigo. Ni una sola vez apartó la mirada de Gaara, a quien el fanático de Temari mantenía a raya durante los pocos segundos críticos que él y Kankuro necesitarían para hacer el intercambio. Yo me encargaré de ella, el chico se interrumpió un segundo después, evidentemente dándose cuenta de que ninguna cantidad de consuelo lo convencería. Buena suerte. Y por favor, salva a Gaara, ¿quieres? Kankuro mostró una sonrisa honesta y triste, una que parecía terriblemente extraña en su rostro, cubierto de pintura y con una capucha sobre su cabeza, evidentemente para parecer intimidante. No es perfecto, pero es nuestro hermano pequeño. Ante eso, Sasuke simplemente asintió. Boya se alejó de Sakura, sintiendo como si la estuviera traicionando de alguna manera, y dio un paso adelante. Dejó que el Sharingan girara en su lugar dentro de sus ojos, sin siquiera darse cuenta de que se había disipado unos minutos antes. Levantó la vista hacia el rostro de Gaara y sus ojos se abrieron como platos. La forma monstruosa de su mitad derecha ahora también se había apoderado de su lado izquierdo. Sasuke podía ver ahora cómo Ino no estaba segura de que era realmente la bestia interior, porque la estaba mirando fijamente y no se sentía muy cerca de identificarla. Un poco de ayuda. Temari gritó, casi perdiendo la cabeza cuando apenas se agachó debajo de las manos con garras de Gaara. Ese sí. Gritó de vuelta, corriendo y esquivando la guardia de Gaara, tratando de concentrar energía en su mano derecha para sacar otro Chidori. Kakashi le había dicho en su cara que su límite en ese frente probablemente era de 3 usos. Ya había usado la habilidad una vez hoy, lo que significaba que tendría 2 usos. Gaara. Gaara, ¿puedes oírme? Temari llamó a la forma de su hermano, balanceándose y zigzagueando alrededor de sus enormes patas, y soplando su abanico ante el aluvión de balas de arena que amenazaban con cortarlos a ambos. Soy yo, Gaara. Por favor, respóndeme. Sus gritos cayeron en oídos sordos y, en todo caso, sus gritos solo hicieron que la bestia la atacara más de lo que lo había hecho antes. Sasuke trató de interponerse entre ellos, para atraer un poco de la agresión por sí mismo, pero fue difícil, especialmente con Temari tratando activamente de llamar la atención de Gaara también. Le tomó alrededor de un minuto a Sasuke entender fundamentalmente su situación. Vaya. Se dio cuenta sin ningún problema real. Vamos a perder, podrían haber tenido una oportunidad en un combate a muerte total, pero ese no fue el caso. Gaara era el hermano de Temari, lo que significaba que ella no le permitiría acercarse y atravesarlo en el corazón con Chidori, si es que eso lo mataría.
se había encontrado con los poderes regenerativos de una bestia con cola antes, cuando Naruto casi había muerto en ese puente. Había muerto. Se recordó a sí mismo. El 9 colas fue lo suficientemente poderoso como para traer a Naruto de vuelta de entre los muertos. Pero ni siquiera iba a tener la oportunidad de probar si se podía matar a Gaara de la misma manera, porque Temari simplemente no lo dejaría. Además de eso, su apoyo fue peor de lo que debería haber sido debido al estrés de luchar contra su hermano, junto con su constante intento de acercarse a él. Tal como estaban las cosas, no tenían ninguna posibilidad. Sasuke definitivamente podía ver de dónde venía Temari antes, cuando dijo que necesitaban al Kazekage para sacar a Gaara de estas transformaciones. No era que necesitaras el poder de un Kage para matar al Jinchuriki, sino que necesitabas el poder de un Kage para vencer el poder de la bestia con cola y salvar a los Jinchuriki dentro sin matarlos también. Una vez más, Sasuke recordó cuán poderoso era un Kage y cuán difícil era la meta que su mejor amigo se había propuesto. Sin embargo, no podía detenerse en eso. Necesitaba hacer algo con respecto a su situación actual, y rápido. ¿Pero qué? No pudo evitar preguntarse. ¿Qué puedo hacer contra un Jinchuriki que se entregó a su bestia con cola? ¿Qué hiciste la última vez? Otra parte de él le devolvió la llamada. Tus ojos, los ojos del clan Uchiha, úsalos a ellos. Cierto, Sasuke recordando cuando luchó contra Naruto en ese puente hace casi 2 meses. Yo usé Genjutsu en ese entonces, ¿verdad? Al menos, eso es lo que dijo Zabuza. ¿Podría usarlo de nuevo? Un dolor cegador resonó desde las profundidades de su cráneo, rebotando dentro de su cabeza y casi haciéndolo doblarse. Se quedó de pie, apenas cuando sintió que sus ojos respondían. No era como si estuvieran cambiando, o evolucionando de alguna manera, era más, apertura. Entrenó sus ojos en sus oponentes, esperando que Shukaku se enfocara en él. Gritó algo que no importaba, simplemente una distracción, una forma de hacer que Gaara lo mirara. Un segundo después, el monstruo se volvió. Era como si alguien le estuviera cortando la nuca con un cuchillo. No gritó, no podía, de verdad, pero eso no significaba que no pudiera sentir el dolor. Los ojos de la bestia se abrieron como platos, si podían, y un segundo después se quedó inmóvil. Era de la misma manera que el cuerpo de Naruto, en el sentido de que se agitaba y temblaba, como si la criatura frente a él hubiera sido obligada a dormir y quisiera desesperadamente despertar. Mantuvo sus ojos enfocados en el objetivo que tenía delante, lo mantuvo fijo en su lugar con su Sharingan y le pidió a Temari que avanzara. Ni siquiera sabía lo que había dicho, ya que el enfoque requerido para mantener su Genjutsu activo, si eso era realmente lo que sus ojos podían hacer, era demasiado exigente para manejar cualquier otra cosa. Y, sin embargo, ni un momento después, una mano gigantesca venía directamente hacia él. Sasuke ni siquiera había reconocido lo que estaba viendo al principio, pero estaba claro como el agua. Gaara había salido de su sueño y ahora estaba disparando hacia él con todas sus fuerzas. Sasuke llegó a una conclusión bastante tranquila. Voy a morir. Antes de que su vida pudiera pasar ante sus ojos, en lo que habría sido un carrete destacado bastante deprimente, la mano que tenía delante explotó en pedazos de arena que volaron en todas direcciones, y una nueva figura, una que no había visto antes, cargó hacia adelante. Hacia la guardia del Jinchuriki, y gritó el nombre de un jutsu que nunca había escuchado. Rasengan. Hubo un estallido de luz y chakra, que se originó en un punto dentro de la palma del hombre que acababa de llegar, y Gaara salió volando hacia el árbol detrás de él. Temari gritó su nombre pero no hizo ningún movimiento para acercarse a él. Cuando Sasuke comenzó a observar su entorno una vez más, miró hacia atrás y vio que Kiba y Shikamaru se habían despertado y estaban parados junto a Kankuro, con Kiba sacando algunas vendas de su bolso y comenzando a vendar la herida en el pecho de Sakura. ¿Kiba sabe primeros auxilios? Sus pensamientos distraídos divagaban. Nunca lo vinculé por algo así. Lamento haber llegado tan tarde, pero supongo que siempre es mejor tarde que nunca, ¿eh? Sasuke miró hacia el gigante que acababa de llegar. Reconoció muy vagamente la apariencia del hombre, y sintió que probablemente lo había visto 1 o 2 veces, más que suficientes para identificarlo, pero con lo agotado que estaba su cerebro actualmente, sintió que podía ser perdonado, solo esta vez, por no estar tan al tanto de las cosas. ¿Quién eres tú? Por suerte para él, parecía que Temari tenía la misma pregunta, por lo que parecía que obtendría su respuesta de todos modos. Me llamo Jiraiya, pequeña señorita. El hombre sonrió, volviéndose hacia Gaara con una expresión extraña en su rostro.
Acababa de terminar de lidiar con la hidra en la arena, cuando Kurenai vino corriendo hacia mí, y Dios mío, ella siempre fue realmente linda, es una pena que ella y Asuma sean, señor. Sasuke habló, encontrando su voz por primera vez en 1 o 2 minutos. ¿Podrías tal vez, hablar de esto más tarde? Jiraiya parpadeó, como si acabara de darse cuenta de lo que había estado diciendo. Bien, supongo que eso es justo. Él suspiró. Básicamente, ella me pidió que viniera a ver cómo estaban, y también me contó con lo que estaría lidiando. El sabio hizo crujir sus nudillos mientras se giraba hacia Gaara una vez más. Entonces, el Jinchuriki de la arena, ¿eh? Por favor no le hagas daño. Temari gritó de repente, sonando completamente diferente a ella misma mientras suplicaba por la seguridad de Gaara. Se ha perdido por Shukaku, pero él es mi hermano. Yo no lo lastime, por favor. Jiraiya se rió y toda la tensión que había estado flotando en el aire pareció disiparse. Se giró para mirar a la chica, sonriéndole de una manera amable. No te preocupes, te prometo que salvaremos a tu hermano. Temari pareció relajarse ante eso, dejándose caer hacia atrás, y su abanico cayó a un lado a su lado. Le tomó un segundo registrar verdaderamente las palabras del hombre y hacer la pregunta que también ardía en la mente de Sasuke. ¿Nosotros? Jiraiya sonrió, antes de mirar hacia arriba y gritar. Oye, Anko. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte ahí? La figura de una mujer se dejó caer en el suelo al lado de Jiraiya, y ella lo miró con molestia mientras se levantaba. ¿Sabes? Estaba buscando un enfoque sigiloso. Anko se quejó, inclinando la cabeza hacia un lado. Sé que probablemente nunca hayas escuchado la palabra antes, pero el sigilo implica que no grites mi nombre en las copas de los árboles como si fueras un maldito niño de 5 años. Jiraiya soltó una carcajada en voz alta. Mi error. Sin embargo, el plan ha cambiado, no vamos a matar al monstruo. Explicó Jiraiya. Voy a bloquear su sello. Necesito que lo mantengas en su lugar por un momento. Está bien, seguro. Anko habló, suspirando mientras se rompía el cuello, antes de volverse hacia el Jinchuriki del que hablaban, luciendo bastante enojada. Eres muy afortunado, si por mí fuera, te enterraría aquí mismo por atreverte a lastimar a mi estudiante. Está bien, en mi marca. Jiraiya habló simplemente, concentrándose mientras colocaba su mano derecha detrás de su espalda, y las llamas púrpuras se arremolinaron sobre cada punta de sus dedos. Levantó otra mano frente a su boca, formando una simple señal de rata con una sola mano. Vamos. Anko se lanzó hacia adelante, prácticamente desapareciendo de la vista mientras lo hacía, y levantó ambas manos. Serpientes de las sombras en huelga. De las mangas de la mujer salieron varias serpientes grandes y enroscadas, que salieron disparadas hacia Gaara y hundieron sus dientes profundamente en la carne del niño, o quizás era, en este punto, solo arena. No pareció infligir ningún dolor al niño, dado que no gritó ni gritó de ninguna manera, pero a juzgar por la forma en que estaba luchando, lo estaba manteniendo en su lugar. Gracias, Anko. Jiraiya gritó mientras pasaba junto a ella, deslizándose por el suelo y, después de llevar su mano derecha frente a él, golpeó al chico que tenía delante. Jutsu de sellado, sello de los 5 elementos. Esta vez, Gaara gritó. No era para nada humano, y si le hubieran pedido a Sasuke que lo describiera, habría dicho que le recordaba el sonido de las uñas al clavarse en miles de pizarrones diferentes. Fue horrible, y tuvo que elogiar a los 2 ninjas adultos que estaban delante de ellos por poder pararse directamente en la cara del niño y no pestañear. El chillido cesó abruptamente y la arena que había cubierto el cuerpo de Gaara comenzó a caer gradualmente. Primero de sus piernas y brazos, y luego, gradualmente, también cayó de su cuerpo. El último en irse fue la arena que le cubrió el rostro, formando el horrible rostro de una bestia demoníaca, y cuando cayó, pudieron ver bien por primera vez el rostro de Gaara desde que había hablado con él y Sakura. Parecía exhausto e increíblemente pálido. No hizo un solo esfuerzo por ponerse de pie, sino que se dejó caer de espaldas sobre la tierra debajo de él. Gaara. Kankuro gritó, corriendo desde donde había estado sentado con el otro ninja hoja y arrodillándose junto a su hermano, levantándolo y apoyándolo contra un árbol cercano. ¿Está bien? ¿Qué le hiciste? Está bien. Jiraiya levantó las manos en el aire, proclamando su rendición. Cielos, ustedes son tan apresurados. Dije que iba a bloquear su sello, y lo hice. No está en peligro de muerte ni nada, y cuando lo llevemos de vuelta a la hoja, lo desbloquearé una vez hemos confirmado que no es un peligro. Espera, Temari habló en voz baja. ¿Quieres que vayamos contigo a la hoja? Bueno, naturalmente.
Participaste en una misión para tratar de destruir la aldea. No puedo dejar pasar eso exactamente. Los ojos de Temari y Kankuro se abrieron de par en par, y se miraron el uno al otro con expresiones temerosas en sus rostros. Solo les tomó un segundo a ambos colocar sus cabezas en el suelo, postrándose frente a todos ellos, con los dientes apretados mientras lo hacían. Por favor, Temari suplicó sinceramente. Sé que lo que nuestra aldea le ha hecho a la tuya es terrible, pero nosotros, solo somos genin. No tuvimos más remedio que obedecer esta misión. Ahora mismo solo quiero llevar a mi hermano a un lugar seguro. Pero si él va contigo, la chica miró hacia arriba, un fuego en sus ojos que no había estado presente antes. Si él va contigo, ¿puedes decirme honestamente que no experimentarán con él, o lo usarán? ¿Sí? Kankuro gritó, levantando su propia cabeza un segundo después. Incluso en nuestra propia aldea, nuestro padre lo ataca constantemente, o los otros ninjas de la aldea lo usan como nada más que una herramienta. Eso solo empeoraría si fuera capturado por una aldea que no era la suya. Sasuke no habló. En realidad, no sentía que tuviera un lugar en esta conversación. Era mejor para él escuchar que intervenir. Eso puede ser cierto, dijo Anko, parándose frente a los dos y cruzándose de brazos. Pero, ¿puedes decirme honestamente que si te dejamos ir y nuestras aldeas terminan yendo a la guerra por este ataque, tu hermano no seguirá siendo utilizado en el esfuerzo de guerra contra nosotros? Ninguno de los dos niños de abajo habló, apretando los dientes y evitando hacer contacto visual con Anko en absoluto. Sin embargo, a su lado, Jiraiya simplemente suspiró, sacó un pequeño pergamino y comenzó a escribir algo dentro de él. Por lo tanto, ustedes tres regresarán con nosotros, fin de la discu, está bien, puedes irte. Todos los ojos se volvieron hacia Jiraiya, quien ofreció el pergamino a los niños frente a él con un pequeño suspiro. Dale esto a tu experto residente en sellos, esa es la fórmula para deshacer el candado que acabo de poner en su sello. Es técnicamente bueno retener un poco su poder, pero, bueno, este sello es demasiado bueno, si me entiendes. Termina manteniendo a raya su propio chakra también. Kankuro y Temari asintieron en silencio, aparentemente tan asombrados como todos los demás en el pequeño claro. Sasuke, sin embargo, simplemente estaba esperando que cierta persona expresara sus quejas. ¿Qué diablos estás haciendo, Jiraiya? Ahí va ella. ¿Indulto? ¿Por qué los dejas ir? Preguntó Anko, bastante razonable como lo vio Sasuke. No acabas de hablar de cómo no podríamos estar haciendo eso. Porque son solo niños. Jiraiya habló simplemente, como si Anko no hubiera descartado ese mismo punto hace unos 30 segundos. No hay razón para involucrarlos en asuntos de adultos. No se nos ocurrió ya una gran cantidad de muy buenas razones. Vayan ustedes tres. Jiraiya habló con sencillez, sonriéndoles de una manera demasiado afectuosa para un hombre que solo los había conocido hacía unos 5 minutos. Recuerda la amabilidad que te mostraron hoy, y devuélvelo, o algo así. Eso fue en realidad bastante inspirador, hasta la parte completa de o algo así. Temari y Kankuro aún se veían estupefactos, pero eso no impidió que el chico encapuchado cargara a su hermano sobre su espalda, levantándolo e inclinándose muy levemente. Él y lo haremos, señor. Seguramente. Temari dijo mientras se inclinaba también. Con una última mirada a Jiraiya, como si todavía pensaran que el hombre les haría una trampa en la última hora, se precipitaron hacia la línea de árboles, hacia su propio pueblo. Entonces, ¿quieres decirme de qué se trata realmente? Anko habló molesta, con los ojos entrecerrados. Porque si dices, son solo niños. Una vez más, voy a tener un aneurisma. No es nada. Jiraiya habló, aunque todos en el claro podían decir de un vistazo que estaba mintiendo. Ellos solo, una pequeña sonrisa ausente se dibujó en el rostro del hombre y, por un momento, pareció 30 años más joven y, sin embargo, las líneas en su rostro parecieron profundizarse, como si hubiera envejecido más en esos momentos que en la última década. Me recordó a algunos niños que solía conocer. Vamos, Gamaken. Naruto gritó, canalizando chakra en las plantas de sus pies para mantenerse atado a la espalda del guerrero mientras señalaba con el dedo a su oponente. Termina esto. Como usted diga, maestro Naruto. El sapo se volteó hacia adelante, girando varias veces en el aire, y casi haciendo que Naruto vomitara por segunda vez, antes de lanzar su Samazuta sobre el cuerpo de la hidra por última vez. La criatura dejó escapar un siseo rugiente, rociando veneno en el aire mientras intentaba en vano detener su ataque, pero no sirvió de nada.
Los gritos de la criatura tardaron solo unos momentos en morir, y luego siguieron poco después, expirando en el suelo y explotando en una bocanada de humo blanco. ¡Yahoo!, llamó Naruto, deslizándose por la espalda de Gamaken y hacia el techo donde Kakashi y el equipo Gui mantuvieron a raya al ninja de sonido restante. Kakashi-sensei. ¿Me viste? Lo tengo. Kakashi le sonrió. Bueno, Naruto asumió que era una sonrisa, era más una pequeña arruga de la máscara del hombre en su rostro, pero sus ojos siempre habían sido bastante fáciles de leer, especialmente cuando tenía su ojo Sharingan expuesto como lo hizo. Ahora. Entra en el juego, Naruto. Gritó Gui desde el otro lado del camino, aproximadamente un segundo antes de patear a un ninja sonoro a través de un edificio. No dejes que tu victoria te distraiga del hecho de que todavía es vida o muerte. Muéstrales a estos invasores el poder de la juventud. Sí, Gui-sensei. Le gritó, haciendo lo que en realidad podría haber sido descrito como una pirueta antes de patear a 3 ninjas en sus rostros, enviándolos volando hacia atrás. Neji. Muestra más entusiasmo. Tu juventud acaba de comenzar. El pobre chico en cuestión hizo una gran mueca, evidentemente tratando de no ser asociado con los 2 ninjas que gritaban, adornados con un corte de cuenco y vestidos con monos que no dejaban de gritar sobre el poder de la juventud. Naruto, al menos, no vio qué tenía de malo eso. Obviamente eran bastante fuertes, ¿a quién le importaba lo que querían gritar mientras golpeaban a sus enemigos? Naruto. Sus ojos se abrieron cuando dio un paso hacia atrás instintivamente, en este punto simplemente confiando en que cada vez que alguien le gritaba, era porque algo o alguien estaba tratando de matarlo. 12 shuriken pasaron zumbando junto a él, pero no le habían disparado en absoluto. En cambio, apuntaban al cuerpo de un ninja de sonido que cargaba, uno que se había acercado a él a través de lo que Naruto solo podía imaginar que era un impresionante jutsu sigiloso. Los shuriken golpearon con una precisión milimétrica, lo que obligó al hombre a tomarlos en sus brazos para no recibir un golpe fatal. Retrocedió, cubriendo su retirada con otra habilidad de sigilo, y desapareció en la ráfaga de jutsu y acero. Cuidado, Naruto. Tenten lo reprendió mientras caía detrás de él, cubriendo su espalda mientras sacaba más su pergamino. No siempre puedes contar con un aliado para que te respalde, ¿sabes? Mi error. Respondió, manteniendo su enfoque en la pareja de ninjas que seguían acercándose a ellos. Aún así, uno pensaría que ya se habrían dado por vencidos, ya que su hidra se fue. Sirven a Orochimaru, ¿recuerdas? Dudo mucho que se les permita retirarse y vivir. Buen punto. Solo estoy recordando esto ahora, pero no tienes ningún jutsu de largo alcance del que hablar, ¿verdad? Nope, ni uno. Supongo que eso significa que deberías unirte a Gui-sensei. Tenten agregó, sonriendo levemente mientras sacaba su scry aún más, poniendo su mano sobre otra foca, y soltándola sobre una media docena o más de Sound Ninja, quienes se encogieron de miedo ante la embestida de las armas. No significaría mucho para mí cuidar tu espalda si todo lo que haría fuera dejarte vulnerable. Ya hice mi parte. Naruto sonrió, sintiendo que un poco de orgullo se abría paso en su pecho. Te los mantendré alejados, ya que eres mejor en todo esto, ¿cómo lo llamó Kakashi-sensei? Anti-infantería. Tenten dijo a través de una risa tranquila. Y claro, está bien. Si no te importa, entonces cuento contigo para tener mis 6. Naruto sonrió, sintiendo una extraña sensación de camaradería cuando se dio la vuelta, sacó un kunai y se preparó para cualquier enemigo que se aproximara. No dejaría que nadie lo pasara. Él no dejaría que nadie dañara a sus amigos. Servirá. Gaara estaba despierto. Para cualquier otra persona, tal realización probablemente fue un hecho bastante natural. Cuando estabas cansado, simplemente dormías. No era así como solía ser para Gaara. Gaara no durmió. No, era más exacto decir que no podía dormir. Cada vez que lo hacía, el Shukaku dentro de él devoraba su mente. Fue un proceso gradual, y aún más aterrador por ello. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que durmió por un período prolongado de tiempo? Por lo menos, tendría que haber sido desde su primera infancia, cuando ni su familia ni él sabían qué efectos tendría realmente el Shukaku en su cuerpo. Desde entonces, había estado durmiendo solo unas pocas horas, si eso, a la vez. Anoche, había elegido no dormir en absoluto. Podía recordar lo que se sentía al despertar y saber, sin sombra de duda, que de alguna manera eras diferente de lo que habías sido antes. Que Shukaku lo había manipulado, aunque fuera sutilmente. Pero no había nada de eso ahora.
No estaba seguro de por qué, pero incluso cuando miró en las profundidades de su mente, tratando de ver si la bestia estaba incapacitada de alguna manera, no pudo verlo. Era como si donde antes había una ventana por la que podía ver, ahora solo había una pared de acero, construida apresuradamente para evitar cualquier comunicación. Permitió que sus ojos se abrieran y luego los volvió a cerrar casi inmediatamente cuando la luz del sol amenazó con cegarlo. ¿Cuánto tiempo estuve, Gaara? Una sombra cayó sobre él, y abrió los ojos una vez más. Esta vez, la luz del sol se oscureció detrás de la forma de su hermana y pudo aclimatarse a la luz con mayor claridad. ¿Temari, Kankuro? Su voz era débil. ¿Dónde estamos? Estamos a unos 20 minutos del pueblo de la hoja. Su hermano suministró. ¿Necesitas algo? ¿20 minutos? Se sentía como si hubiera estado fuera durante una semana. Escuchar que solo habían pasado unos minutos, Shukaku llamó a la bestia dentro de él, bastante enojado. ¿Qué truco es este que estás jugando? No hubo respuesta. Era como si la bestia dentro de él se hubiera quedado completamente en silencio. No. Respondió a la pregunta de su hermano, tratando de ignorar el hecho de que ya no le dolía la cabeza. Lo había sido durante tanto tiempo, que se había vuelto, no reconfortante, pero esperado. Haberlo desaparecido era extraño. No necesito nada. Gaara miró al que lo cargaba y vio a Kankuro jadeando pesadamente mientras saltaba de rama en rama frente a ellos. ¿Por qué Temari no me carga? Preguntó simplemente. Parece estar en una forma casi perfecta. Ella se ofreció como voluntaria, pero pensé que si alguien nos perseguía o nos atacaba, era mejor tener una persona lista para el combate, en lugar de tener dos personas exhaustas. Kankuro suspiró con nostalgia. No puedo decir que estoy tan feliz por eso, pero fui yo quien lo inventó, así que no puedo quejarme. Trotaron en silencio después de eso, pensando en silencio mientras hacían el largo viaje de regreso a la aldea de arena escondida. Se les había dado un punto de encuentro al que dirigirse, pero dado que parecía que Orochimaru había estado en el asiento de su padre en la arena, parecía que sus hermanos no tenían ganas de confiar en el ninja del sonido en ese momento. Eso estuvo bien para Gaara, nunca depositó su confianza en nadie. Es simple, la voz de Sasuke Uchiha resonó en su mente. Eso es amor. Solo me amo a mí mismo. Podía oírse a sí mismo respondiendo. Así es como he elegido vivir. Mis hermanos pueden ser útiles para mí, pero, sacudió la cabeza, eligiendo no detenerse en sus pensamientos. Sin Shukaku para interponerse en su mente, era constantemente reprendido por cavilaciones sin sentido. ¿Por qué habían venido al Leaf Village en primer lugar? ¿Orochimaru los había engañado a todos? Si el hombre en el lugar de su padre era Orochimaru, ¿dónde estaba el Kazekage? ¿Sus hermanos se preocupaban por él? ¿Se preocupaba por sus hermanos? Callarse la boca. Gaara gritó, tratando de calmar los sentimientos que resonaban dentro de su cráneo. Cállate todo. Gaara, ¿estás bien? Miró hacia Temari, quien parecía preocupada por él mientras se acercaba y le ponía la mano en la frente. ¿Qué estás haciendo? Temari soltó una risa casi silenciosa. Lo siento, me quedé en blanco por un momento. Olvidé que no tienes fiebre. Gaara inclinó la cabeza hacia un lado, confundido por las palabras de Temari, y casi se perdió el hecho de que una bomba de papel había sido lanzada en la nuca de su hermana. Su arena lo bloqueó instintivamente, sin dudarlo. Ella estaba dentro de su rango de defensa absoluta, y tenía sentido que la arena actuara instintivamente para protegerlo. Aún así, normalmente no habría bloqueado el kunai, sino simplemente la explosión. La espada real no había sido un peligro para él, me pregunto por qué, Kankuro. Temari miró hacia su hermano y le dio un breve asentimiento mientras se dejaba caer al suelo debajo de ellos. Derecha. Kankuro gritó, cayendo también, pero dando unos pasos más para crear cierta distancia. Gaara vio a su agresor por primera vez cuando Kankuro se volvió hacia Temari. Era un hombre con una gabardina negra que cubría casi todo su cuerpo, dejando solo sus manos expuestas. Incluso ellos estaban cubiertos con un simple par de guantes negros. Su rostro estaba adornado con una máscara que parecía casi antinatural. Parecía obvio que tal creación tenía el propósito de intimidar, pero eso no le importaba mucho a Gaara. Lo que importaba era que estaba apuntando con un arma a su hermana. ¿Quién eres tú?, gritó Temari, dando un paso hacia atrás mientras sacaba su abanico. Si eres de Leaf Village, entonces debes saber que Jiraiya de Sannin nos permitió huir por su propia voluntad. Si le preguntaras al respecto, entonces, fue un tonto al permitir que te fueras. El hombre habló simplemente.
El maestro Danzo te ha considerado una amenaza para la seguridad de la hoja, una que debe ser tratada. Eso es todo lo que me importa. El hombre cargó a una velocidad cegadora, mucho más allá de la de un genin o chunin. Tenía fácilmente la fuerza del nivel de Jonin y, a juzgar por la máscara, que se parecía mucho a la de Anbu, ciertamente tenía sentido. Se acercó a Temari en un abrir y cerrar de ojos, atravesó su defensa y la envió en espiral hacia atrás. En medio segundo, él también estaba sobre ellos, y lo único que lo mantuvo a raya fue el viento de Temari, que fluyó por el aire y cortó el árbol justo detrás de donde Anbu había estado parado un momento antes. Él es tan rápido. HMPH. El hombre habló, sonando completamente por encima de todo mientras se preparaba para otro ataque. El siguiente llegó no menos rápido que el primero, traspasando fácilmente a sus guardias y los de Kankuro, y solo fue detenido por su propio escudo de arena, pero incluso entonces, el tanto del hombre atravesó lo suficiente como para cortar su piel de porcelana también. Afortunadamente, Gaara pudo atrapar la espada en su arena, lo que obligó al hombre a perderla o perder todo su brazo. El hombre soltó la hoja, pero simplemente levantó las manos frente a él, formando una compleja cadena de sellos en el lapso de un segundo que le habría tomado a Gaara varios. Mira si tu defensa perfecta funciona contra esto. El hombre pronunció. Lanzamiento relámpago. Destello de tierra. El suelo a su alrededor se cubrió de electricidad. Corrió a lo largo de la tierra debajo de ellos, serpenteando alrededor de su escudo y subiendo por su cuerpo, enviando una sacudida por su columna que hizo que sus ojos se abrieran de golpe, saliendo de su cabeza mientras dejaba escapar un grito. Gaara. Escuchó a su hermana gritar su nombre, la vio correr hacia ellos por el rabillo de su visión. Extendió su propia mano, desesperado porque ella dejara de acercarse a ellos. Su oponente era fuerte, quizás demasiado fuerte para que los tres lo manejaran. Temari agitó su abanico, forzando al hombre hacia atrás mientras juntaba sus manos, cargando otro jutsu. Kankuro. Toma de Gaara y sal de aquí. Los ojos de su hermano se abrieron como platos, al igual que los suyos. Mierda. Gritó Kankuro. ¿Quieres que te dejemos atrás? Temari se giró hacia ellos, y aunque ninguna palabra pasó por sus labios, la suave sonrisa que les dedicó fue más un adiós que Gaara había visto. Esta fue la razón de nuestra formación, ¿verdad? Para que uno de nosotros esté listo para el combate si alguien nos ataca. Bueno, estoy en plena forma. Se volvió hacia su oponente, que estaba siendo extrañamente respetuoso o preocupado de que tuvieran una trampa en su lugar. Déjale esto a tu hermana mayor, ¿sí? Había una sensación asquerosa llenando el pecho de Gaara mientras miraba la espalda de Temari. Se hizo más cálido, retorciéndose como un gusano extraído de la tierra y arrojado sobre la tierra, retorciéndose bajo los rayos del sol mientras expiraba lentamente. Y luego, de repente, Kankuro se giró, agarrando con fuerza los brazos y las piernas de Gaara, y se adentró en el bosque. Kankuro. Una extraña punzada afectó a su voz, sonaba nerviosa e insegura, incluso para él. ¿Qué estás haciendo? Te voy a sacar de aquí. Kankuro habló, mirando al suelo mientras saltaba de regreso a los árboles. Yo, Temari, ella, el chico dejó de hablar, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. El maquillaje de su rostro comenzó a correrse, creando extrañas vetas moradas en sus mejillas, que lo hacían parecer mucho más vulnerable, mucho más humano de lo que Gaara lo había visto en mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado, desde que vi llorar a Kankuro? ¿Alguna vez? Empujó la espalda del chico, dejando que la arena lo sujetara mientras aterrizaba en el suelo. Se puso de pie lo mejor que pudo, montando la nube de arena hacia donde habían dejado a Temari para enfrentarse a su oponente. Tal vez fue estúpido, pero sin la voz de Shukaku en su cabeza para gritarle obscenidades, se encontró más dispuesto a tratar de descubrir cuál era el sentimiento dentro de su pecho. La arena bloqueó los intentos de Kankuro de agarrarlo. ¿Qué diablos estás haciendo, Gaara? Su hermano le gritó, las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿La escuchaste? No estamos en posición de pelear, entonces, ¿deberíamos simplemente dejarla morir? Fue contundente, tal vez demasiado, pero Gaara no lo creía así. Kankuro necesitaba escuchar la verdad, el hecho de que estaba huyendo, fingiendo no escuchar. Si la dejaban sola para enfrentar a ese Anbu, Temari moriría. Y había una parte extraña de Gaara que simplemente no aceptaría eso. Bien. Kankuro gritó, levantándolo de nuevo, ante el inmenso disgusto de Gaara, y corriendo hacia adelante. Pero conserva tu fuerza, maldita sea. La vamos a necesitar si planeamos vencer a ese tipo.
Irrumpieron en el claro 1 o 2 segundos después, y fueron inmediatamente recibidos por la vista de una Temari exhausta, apenas defendiéndose de los golpes de sus oponentes. Esa no fue una pequeña hazaña para su oponente, dado que Temari estaba fácilmente por encima de la fuerza de Genin, encontrándose a mitad de camino entre Chuunin y Jonin. Superarla fácilmente fue impresionante. Gaara dejó que su arena hablara, extendiéndola por el suelo de la arena para rastrear las pisadas de sus enemigos más fácilmente. Claramente estaba usando un jutsu basado en rayos para amplificar su velocidad, y era mucho más rápido de lo que sus ojos podían rastrear de manera confiable. Sin embargo, si el hombre pisaba algo de la arena de Gaara, lo sabría. ¿Qué Gaara? Temari gritó, sacando su abanico detrás de ella mientras dejaba escapar una ráfaga particularmente poderosa. ¿Por qué están aquí? Les dije a ambos que corrieran. ¿Y dejarte morir? Preguntó Gaara, con más sentimiento en su voz de lo que nunca había sentido. Me niego. Se giró hacia su hermano, observando cómo el pecho del niño subía y bajaba con latidos esporádicos y llenos de pánico. Kankuro, ¿eres capaz de pelear? Kankuro pareció dudar por un momento que ninguno de ellos realmente tuvo, y Gaara decidió seguir adelante sin él, dejando que su arena lo llevara hacia adelante mientras ponía su mano frente a él, tratando de atar el pie de su oponente. El piso, y permita que uno de los jutsu de Temari lo golpee. El hombre enmascarado pareció entender esto, ya que se alejó, deteniéndose a unos 6 metros a la derecha de Gaara, y apuntó un jutsu basado en rayos directamente hacia él. Gaara permitió que la arena debajo de él cayera y dejó que la gravedad hiciera el trabajo de esquivar el ataque del hombre. Cuando golpeó el suelo, comenzó a permitir que su arena aplastara la tierra debajo de ellos, con la esperanza de reunir y crear aún más limo y grava para usar con sus ataques. Si pudiera obtener suficiente, entonces podría usar su ola de arena para aniquilar a su enemigo de un solo golpe. Cómprame tiempo. Llamó a Temari. La chica asintió, sacando su abanico y balanceándolo hacia abajo, una demostración que era mucho más agradable a la vista que efectiva en combate. Haría muy poco daño a lo que fuera a lo que ella apuntara, pero eso era lo que lo hacía fuerte. Tuvo un área de efecto mucho más grande que el golpe lateral, lo que les dio distancia y, lo que es más importante, el tiempo que necesitaban para que Gaara triturara la tierra y las piedras debajo de él hasta convertirlas en polvo. Lo cual parecía que sería un problema, dado que toda su arena estaba en uso debajo de la tierra, y ahora había un hombre cargando hacia él a una velocidad demasiado rápida para que él detuviera el golpe. Afortunadamente, alguien más estaba encima de eso. Honestamente, Gaara. Su hermano habló, gruñendo mientras obligaba a Lambú a retroceder, girando su kunai envenenado en su dedo. ¿Dónde estarías sin nosotros, eh? ¿Quién sabe? Sintió una extraña punzada de emoción. Seguro que peor. Cerca de allí. Gaara agregó en voz baja. Solo un poco más. Te daremos el tiempo que necesites. Kankuro habló, sacando algunos otros kunai de su bolsa y conectándolos con una cadena de chakra. Pero será mejor que entregues, ¿me escuchas? Lo que dijo. Temari le dedicó una sonrisa rápida, antes de bajar su abanico una vez más, enviando vientos cortantes verticales hacia los árboles frente a ellos, además de intentar golpear a su oponente Jonin. Dicho oponente esquivó fácilmente, evitando sus golpes con una gracia que alguien de su estatura no debería haber sido capaz de poseer. Gaara se concentró solo en su arena, permitiéndole devorar silenciosamente la tierra debajo. 80% de lo que necesito, 85%, Gaara, ten cuidado. Abrió los ojos, dejando que su enfoque se desvaneciera por solo un segundo mientras se inclinaba hacia atrás, dejando que la espada del hombre golpeara el aire. En el siguiente segundo, permitió que la arena debajo de él fluyera hacia arriba, sacrificando parte de su arena triturada para actuar como un muro más defensivo. Esa misma pared bloqueó el segundo ataque de sus asaltantes, agarrando su mano y apretándola con fuerza. Un segundo después, un rayo explotó de la palma del hombre. Era diferente del Chidori que Sasuke Uchiha había empleado durante su pelea, pero era fundamentalmente similar en su aplicación. Partió su pared de arena como si fuera agua, lo que le permitió al hombre liberar su extremidad atrapada e intentar enviar la palma ahora chispeante a través del pecho de Gaara. El kunai de Kankuro lo interrumpió. El golpe de su hermano fue limpio, un golpe directo al estómago del ninja mientras no estaba mirando. El hombre se estremeció, pero Gaara vio que el intercambio se desarrollaba en cámara lenta. El Anbu gruñó, evidentemente de dolor, antes de, con un endurecimiento de su forma, empujó hacia adelante con su palma mejorada con rayos de todos modos.
Me ha etiquetado como la mayor amenaza. Gaara se dio cuenta, con los ojos muy abiertos cuando el peligro en el que se encontraba se hizo real. Yo podría, no lo harás. El viento de Temari se disparó a través de su arena improvisada, tallando su camino en la carne del hombre a medida que avanzaba. No cortó nada, pero dejó algunos cortes profundos que recorrieron su brazo extendido, junto con una herida aún más grave en su costado, que reflejaba la que había recibido de Kankuro en el otro lado. Y aún así, el ninja siguió adelante. No lo haré perder contra ti. Gritó el ninja, avanzando poco a poco mientras el chakra del rayo en su mano se volvía inestablemente poderoso. Te destruiré. Por el maestro Danzo. No lo harás fue una simple declaración, nacida de la desesperación, el miedo y una extraña mezcla de vacilación y griega. ¿Se atreve a decirlo, tal vez el amor? La arena subió por la pierna del hombre, viajando rápidamente y cubriendo su torso, sus hombros y su cabeza. Cuando solo la máscara del hombre quedó expuesta, Gaara sacó su mano, protegiéndose apenas contra el golpe final del ninja enemigo, mientras el hombre era absorbido por su ataúd. Entierro de arena. La extraña mezcla de arena, tierra y grava se contrajo de repente, empujando al hombre que estaba dentro con fuerza más que suficiente para aplastarlo. Hubo un tic final, único, cuando el hombre finalmente murió, y luego se quedó en silencio. La arena empujó aún más, y los huesos del hombre se convirtieron en más polvo, alimentando su arena mientras permitía que la sangre y otras partículas fluyeran hacia el suelo debajo. Por solo un momento en su pequeño claro, hubo un completo y absoluto silencio, interrumpido por la respiración áspera de su hermana. Nosotros, Temari habló mientras caía hacia atrás, riéndose mientras se apoyaba contra un árbol cercano. En realidad ganamos. Mierda santa. Kankuro murmuró mientras caía de espaldas, jadeando pesadamente y agarrando su corazón con una mano. Está bien, eso es todo. Dejé de ser un ninja. No tengo ganas de hacer eso nunca más. Había una extraña ligereza en el que no había sentido en mucho tiempo. Ascendió a través de él, originándose en su estómago, fluyendo a través de su esófago, hasta su garganta y, finalmente, escapó de su boca como una risa extraña, casi ahogada. ¿Qué? Kankuro parecía aturdido, sentándose y haciendo una mueca casi inmediatamente después de hacerlo. Gaara, había algo extrañamente divertido en la forma en que lo miraban, la forma en que sus ojos tenían una esperanza tan benigna, como si en secreto siempre hubieran anhelado algo como esto, y ahora, después de haberlo recibido, solo podían sentir como si el regalo fuera demasiado bueno para ser verdad. Encontró que se le escapaba otra risa antes de que pudiera silenciarse, y luego otra mientras los dos sonreían entre ellos, con la boca todavía abierta por la sorpresa. Le tomó casi un minuto completo calmarse, y cuando lo hizo, había lágrimas que amenazaban con rodar por su rostro. No había dolor en su cráneo que lo molestara, ninguna voz infernal tratando de persuadirlo para que hiciera algo. Solo estaban sus hermanos frente a él, y el vasto verde de los bosques de la hoja rodeándolos. Shinshukaku, me siento extrañamente liberado. No era como si pudiera culpar de todo al tanuki de gran tamaño, después de todo, simplemente había ofrecido una sugerencia, simplemente alterado un poco su estado mental. No había sido el árbitro de sus decisiones, por lo que no podía culparlo por la sangre en sus manos. Y, sin embargo, no sintió ninguna necesidad de culpar en este momento. Quizás más tarde, con el tiempo, sentiría algo de lo que la gente decía que era culpa. No había sentido tal emoción desde que descubrió el rostro de Yasamaru debajo de la cara de sus agresores enmascarados hace tantos años, en lugar de elegir sellar su corazón, en un esfuerzo por protegerlo. Pero ahora, Temari, Kankuro, miraron hacia él, con ojos inseguros, como si ahora pudiera ser el momento en que retiraría el velo y revelaría que todo esto era un truco gigante. Sin embargo, él no haría tal cosa. Eran sus hermanos. Habían luchado para protegerlo, habían estado dispuestos a morir por él y finalmente pudo entender el significado de eso. Gracias. El Consejo Jonin estaba, quizás por primera vez desde su fundación, completamente en silencio. Hubo una reunión de emergencia convocada inmediatamente después de la expulsión de las fuerzas invasoras de las aldeas de Sonido y Arena, y el caos debería haber, en circunstancias normales, al menos obligado al Consejo de Jonin a hablar entre sí. Sin embargo, tal como estaban las cosas, en realidad había una sobrecarga de información. Había demasiados problemas, demasiadas cuestiones que resolver. El problema principal era, por supuesto, que el tercer Hokage estaba muerto.
Hiruzen Sarutobi había sido encontrado muerto encima de la caja Kage, dentro de un bosque de árboles densos, y flotando en un lago recién formado encima de la estructura también. Fue para mostrar cuán extrema debe haber sido la batalla, que si la barrera que rodeaba el edificio hubiera sido quitada, tal pelea podría haber cubierto todo el diámetro del estadio. Aún así, Shikaku Naga tenía asuntos más urgentes que preocuparse por la falacia. En este momento, necesitaba ser una de las voces principales de este consejo, el que hablara cuando se necesitara decir algo, el que confiara sobre todos los demás para tomar una decisión racional cuando nadie más pudiera hacerlo. Y, sin embargo, incluso él se encontró con ganas de posponer la discusión. Sería solo un momento más, al menos por el bien de uno de sus amigos más cercanos. ¿Cómo está Ino? Se giró hacia Inoichi, el hombre se sentó a su lado, manteniendo su voz en un susurro bajo para evitar que alguien más lo escuchara. No es que tal acto hubiera detenido a alguien en la habitación si realmente quisiera escuchar, pero le gustaba pensar. Todos ellos tuvieron la amabilidad de respetar su privacidad. Escuché que fue hospitalizada, ¿su condición es estable? Su amigo levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de bolsas. Claramente había estado perdiendo el sueño en los últimos 1 o 2 días desde el ataque y, a juzgar por lo apretada que estaba la piel de su cara pegada a sus huesos, tampoco se había estado hidratando lo suficiente. Múltiples fracturas en ambas piernas. Aparentemente, aterrizó mal en ambas y luego tuvo el descaro de levantarse y caminar algunos tramos de escaleras. Por la forma en que lo dijo, Inoichi sonaba molesto y terriblemente orgulloso de su hija. Aparentemente, lo hizo para tratar de salvar a un chico. Shikaku captó un atisbo de vacilación en el rostro del hombre y, decidiendo que probablemente era lo mejor para distraerlo, se abalanzó sobre él. ¿Oh? ¿Algún chico? Sí, bueno, aparentemente, él es quien la sacó de nuestra floristería y la llevó de regreso a la relativa seguridad de las secciones internas del pueblo. Los ojos de Inoichi se entrecerraron. Me lo dijo así cuando despertó, al menos. ¿Y has hablado con el Salvador en cuestión? Bromeó. ¿Era el tipo de chico malo total como ese mocoso Uchiha? No podría estar más lejos de la verdad, en realidad. Inoichi suspiró, poniendo su frente sobre la mesa en un acto completamente diferente a él. Totalmente maduro, completamente respetuoso. Guapo, bueno, tal vez más hermoso es la palabra, y él está claramente enamorado de Ino. Puedo decir que ella también sabe mucho. Hablando de una manera completamente objetiva, debo admitir la forma en que adula a ella hace que el padre que hay en mí se sienta mucho más relajado de lo que normalmente me sentiría. ¿Estoy sintiendo un pero? Inoichi suspiró, un sonido bajo y prolongado que hizo que todos en el consejo lo miraran. Es el hijo de Zabuza Momochi. El hombre dejó escapar un horrible gemido. ¿Por qué siempre tiene que haber trampa, Shikaku? Oye, no me preguntes. Él sonrió, inclinándose hacia adelante sobre su codo y sosteniendo su cabeza con la mano. Mi hijo no es del tipo que se enamora de alguien peligroso. Es más inteligente que yo, crecerá y se casará con una chica agradable y recatada. Alguien tranquilo, que no lo pisoteará. De alguna manera siento que ese no será el caso, pero lo que sea. Inoichi suspiró, antes de darse la vuelta y mirarlo con los ojos muy abiertos. Hablando de ti, hijo, ¿no debería ser yo quien te haga las preguntas? Él también está en el hospital, ¿no? Solo por deficiencias menores de chakra. Shikaku agitó las dudas de su amigo. Honestamente, estoy más preocupado por esos dos del equipo 7. El Uchiha sufrió una pérdida de chakra bastante seria, pero Pinky es el verdadero enigma. Oh, ¿por qué es eso? ¿Tú, no has oído? Inoichi le lanzó una mirada extraña, claramente fuera de lugar. No, no lo he hecho. ¿Te importaría informarme? Inoichi miró a su alrededor, contando nombres y caras de su cabeza, comprobando que todos en la habitación estuvieran por encima del nivel de autorización para este tipo de información. Al confirmarlo, se inclinó un poco, todavía un poco nervioso de que algo pudiera estar mal. Aparentemente, accidentalmente usó el estilo de madera. Los ojos de su amigo se abrieron como platos cuando se recostó en su silla, disparándole una expresión llena de incredulidad. En combate. El hombre susurró agresivamente. No, nada de eso, honestamente, estoy bastante seguro de que todo esto está siendo exagerado. Shikaku suspiró, tratando de pensar en la mejor manera de explicar la condición de la chica. Oh, entonces, ¿escuchaste sobre el niño que fue marcado por Orochimaru hace aproximadamente un mes, verdad? Sí, ella tenía un sello maldito como el de Mitarashi, ¿verdad? Lo mismo, sí. Tomó aire mientras continuaba.
Aparentemente, esa marca contiene todo tipo de cosas diferentes. Su base es la de las células de un clan desconocido, pero hay muchas otras cosas sobre ella que son bastante extrañas. Sin embargo, junto con todo eso, escondido junto con todo más, eran algunas de las células de Hashirama Senju. Los ojos de Inoichi se abrieron, evidentemente viendo ahora a dónde iba esto. ¿Estás diciendo, entonces, cuando la chica agotó su chakra en su lucha, confió en el poder de la marca de la maldición para empujarla? Sin embargo, a medida que se esforzaba más y más, se encontró cavando más y más profundo en la reserva de chakra de la marca. Por lo que escuché, ella también resultó muy malherida. Por lo que los médicos pudieron deducir mientras hacían una inspección rápida del sello, su cuerpo básicamente estaba buscando cualquier forma de mantenerla con vida, desviando los últimos restos de su chakra a un todo. Muchos lugares diferentes. ¿Y dónde terminó fue donde se almacenaron las células de Hashirama Senju? Ciertamente no era mucho chakra, para estar seguro. Shikaku se acercó al frente de la mesa, donde yacían esparcidas algunas carpetas que cubrían las discusiones de hoy. Tomando la carpeta que cubría esa discusión en particular, sacó una sola imagen y la deslizó para que Inoichi la inspeccionara. Como puedes ver, no fue más que una ramita que la niña pudo crear, y se originó a partir del sello en su cuello, pero es el hecho de que ella pudo hacer cualquier cosa lo que tiene a la gente enloquecida. Eso. Sí, ciertamente puedo ver por qué. Inoichi comentó en voz baja mientras revisaba los otros documentos dentro de la carpeta. Ella es la segunda usuaria de madera desde Hashirama Senju, junto con ese mocoso Tenzo de Rod. Demonios, incluso él era básicamente un experimento de laboratorio, ¿verdad? Sí, estamos bastante seguros de que tiene que ver con la naturaleza de los chakras principales de la chica. Por lo que hemos visto, son tierra y agua, igual que los de Tenzo y los mismos que los del primero Kage. Shikaku se encogió de hombros. Nadie sabe con certeza si hubiera funcionado si hubiera tenido tipos de chakra completamente diferentes, por supuesto. Nadie lo ha usado desde Lord First que no haya tenido que ser modificado genéticamente, después de todo. Si la gente pensara que podría obtener el poder de Hashirama Senju, solo a través de la inyección de un par de células, sí, por eso, por ahora, al menos, esto se está ocultando debajo de la alfombra. Shikaku se enderezó, dándose cuenta de que algunas personas en el frente de la mesa finalmente habían comenzado a hablar. Creo que le van a preguntar a esa chica Sakura si pueden hacer algunas pruebas en su marca de maldición, ver si pueden aplicar ingeniería inversa. Pensé que ya habían intentado eso con Mitarashi. Por supuesto que lo intentaron, pero seamos honestos, para empezar, casi no había financiación en el proyecto. Admitió, sintiendo un poco de vergüenza por la gente de su aldea. Después de todo lo que obtuvieron al romper la marca de maldición de Orochimaru en ese entonces fue salvar potencialmente a un joven shinobi y la oportunidad de entender un sello menor que aumenta el poder. Lo intentaron durante un mes, luego se dieron por vencidos y se fueron. Suspiró cuando el cínico dentro de él se hizo cargo. De alguna manera, creo que esta vez serán un poco más entusiastas, de repente notarán algunos detalles que se perdieron la primera vez. Su amigo soltó una risita tranquila, desprovista de cualquier alegría. Suena como ellos, sí. La puerta en la parte trasera de la habitación se abrió, y la cámara quedó en silencio cuando se volvieron para ver quién había entrado. El fuerte chasquido de un bastón de madera contra el azulejo resonó en la pequeña habitación. Se repitió a un ritmo casi perfecto, como el metrónomo dentro de un reloj de pie. Eventualmente, cuando la figura detrás del ruido se sentó en el lado derecho de la mesa, dejando deliberadamente la silla del Hokage vacía, la habitación volvió una vez más a las profundidades del silencio. Como si fuera una señal, los dos ancianos que flanqueaban el asiento del Hokage se pusieron de pie. Omura y Koharu, junto con su antiguo compañero de equipo Danzo, parecían estar trabajando en equipo. Al menos, así le parecía a Shikaku, cuyas cejas se juntaron en una mirada desconfiada. Gracias a todos por estar aquí en tan poco tiempo. Koharu comenzó, sonando mucho más cortés de lo que hubiera sido normalmente. Entendemos que muchos de ustedes han herido a familiares, amigos y seres queridos. El hecho de que estén aquí hoy demuestra su deber y compromiso con la seguridad de Konoha. Lo entendemos, viejo contador de tiempo. Shikaku pensó con una mueca. Deja de adularte para que podamos llegar al meollo de todo este asunto. Comenzaremos las conversaciones de hoy con la discusión más importante primero. Omura habló esta vez, dando un solo paso hacia adelante. Creemos que es prudente decidirse por un quinto Hokage de inmediato.
Nadie en la sala estaba particularmente sorprendido por el contenido del mensaje, pero la forma en que se dijo hizo que algunos se volvieran locos. En su mayoría, eran aquellos que habían estado en el consejo el tiempo suficiente para haber tenido que lidiar con los dos ancianos de la aldea de la hoja por más tiempo. Firmemente conservador, a menudo autoritario y cuidadoso hasta el extremo. Los asesores del Hokage fueron cualquier cosa menos rápidos en actuar. Para que decidan elegir un Hokage inmediatamente, un escalofrío recorrió la columna de Shikaku, uno que, en sus muchos años de servicio como comandante Jonin de Leaf Village, nunca había anunciado buenas noticias. Y tengo razón al decir. Habló, eligiendo pararse en lo que esperaba que se tomara como una demostración de poder. ¿Que ustedes dos ya tienen a alguien en mente? En lugar de negar tal acusación, como podría haberlo hecho otro, Omura y Koharu simplemente se giraron hacia la izquierda, donde otro hombre, con la ayuda de su bastón, se paró en silencio, observando a los que estaban en la habitación con una mirada orgullosa que desafiaba a cualquiera a objetar. Creo que soy el más apartamento para el puesto. El hombre habló como si tal cosa fuera la realización más obvia en el mundo por venir. No solo tengo la mayor experiencia en tiempos de guerra, sino que también fui el asesor de mayor confianza de Hiruzen durante su largo mandato como Hokage. Junto con eso, mi organización resultó vital en el esfuerzo por recuperar la aldea de la hoja, a menudo encabezando los esfuerzos para recuperar pedazos de territorio. Por lo menos, a Shikaku le resultó difícil discutir cualquiera de los puntos del hombre de frente. Todo lo que había dicho era, al menos en la superficie, completamente cierto. Pero había algo en todo este escenario que lo irritaba. Como si todo el ataque hubiera resultado demasiado perfecto para el hombre que estaba frente a ellos. Estás olvidando una cosa, Lord Danzo. Shikaku levantó la voz, tratando de mantener la conversación el tiempo suficiente para señalar exactamente qué estaba mal. El título de Hokage se otorga al ninja más fuerte de la aldea. Entonces, ¿ese título no se otorgaría automáticamente al señor Jiraiya de los Sannin? Danzo se giró hacia él, su ojo expuesto no traicionaba nada de sus pensamientos internos. Claro, tus logros hablan por sí solos, pero también los de Jiraiya. Después de todo, él estaba en la arena, y cientos, si no miles de personas se salvaron con su llegada y la subsiguiente convocatoria de ese enorme sapo. Yo estoy seguro de que en términos de popularidad dentro del pueblo, ocupa un lugar más alto, ¿no? Yo diría que en tiempos turbulentos, uno debe buscar a alguien que pueda inspirar y atraer a la gente, en lugar de alguien que muestre su destreza en el campo de batalla. Danzo asintió ante eso, como si admitiera que era, al menos, un buen punto. Un segundo después, sin embargo, dejó escapar un suspiro que, si uno estuviera dispuesto a doblarse lo suficiente, tal vez podría haber sido interpretado como una risa. ¿Y crees que este héroe del pueblo es Jiraiya de los Sannin? Danzo habló sin emoción, cada frase calculada. Ridículo. El hombre es un playboy, demasiado despreocupado para lidiar con el día a día de una aldea shinobi. Justo este año, publicó otro libro en una larga serie de novelas de literatura erótica para adultos. Claramente no es apartamento para los deberes. Que requiere ser Hokage. Me estremezco al pensar en lo que debe haber pasado el miembro de ROT encargado de investigar ese bocado en particular. Desafortunadamente, a pesar de sus bromas, Shikaku no pudo encontrar exactamente un contrapunto al discurso del hombre. En realidad, solo había mencionado a Jiraiya para ganar tiempo, incluso él podía ver que el hombre probablemente no era material de Hokage, al menos si iba a seguir siendo mujeriego. Sería diferente si, digamos, Tsunade estuviera aquí. Ella, al menos, puede cumplir con los deberes que se requieren del Hokage, incluso si es una jugadora empedernida. Podría decirse que tales cualidades aún podrían ser útiles para el líder de una nación, alguien que debe jugarse la vida de los ninjas en el campo de batalla todos los días. Danzo se aclaró la garganta, dirigiéndose ahora a toda la habitación. Pero ella no está aquí, y como tal, soy el candidato más capaz que queda. Pediría que los que están aquí entren en razón sobre este asunto, o que vengan a este consejo con un candidato superior. Un par de nombres pasaron por la cabeza de Shikaku, pero fue capaz de derribar a cada uno de ellos sin necesidad de pensar demasiado. Kakashi, no, demasiado útil para el servicio activo, y a cargo de un equipo bastante importante de genin. Sume Inuzuka, demasiado bicho raro. El deber está ahí, pero la conducta no. Yashiro Hyuga, demasiado ocupado liderando su propio clan, y es un poco idiota para empezar, yo. Se rió en voz baja, a pesar de la atmósfera.
Podía ver el atractivo de ser Hokage, pero al mismo tiempo, sabía que no estaba exactamente hecho para eso. Un puesto de asesor, claro, pero un táctico era mejor mantenerlo en reserva, no anunciarlo al mundo. Entonces, en ese caso, les pediríamos que voten, miembros del Consejo Jonin. Koharu habló, volviéndose hacia Danzo con una pequeña sonrisa irónica en su rostro. Aquellos que estén a favor de la promoción de emergencia de Danzo Shimura al puesto de Hokage interino, levanten la mano. Shikaku no se sorprendió cuando casi todas las manos en la habitación se levantaron. Tampoco había ningún sentimiento real de pánico o derrota. Declarar a Danzo el quinto Hokage interino realmente fue el movimiento más inteligente que pudieron hacer. En un partido de shogi, era un movimiento que habría hecho 99 veces de 100. Pero hubo una sola vez, solo una pequeña parte de él, en la que la decisión simplemente no le sentó bien. Tal vez era la parte sospechosa de él hablando, una en la que no se podía confiar tanto como el resto, pero Shikaku sintió que sabía qué parte de él estaba tratando de expresar su opinión. Fue su intuición. Y en este momento, le estaba gritando que algo en el hombre frente a ellos estaba increíblemente mal. Muy bien, entonces, que todos nos levantemos y nos inclinemos ante Danzo Shimura, solo rezo para estar equivocado. El quinto Hokage de la aldea oculta en las hojas. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.